esta iniciativa. Pues, ¿quién soy yo? Pues soy César Dulong Neumann, peruano. Estoy graduado en Economía del año 94 en la Universidad de Lima, en Perú, una universidad privada de las top en Perú. Y tengo especialización en finanzas por el TEC de Monterrey, finanzas y contabilidad por el TEC de Monterrey, así como en ventas y tecnología. De hecho, de hace 20 años trabajo como consultor de tecnológico para equipos directivos de equipos de finanzas en las organizaciones. O sea, automatizando, modernizando todos los procesos de cierre financiero, reporte financiero, forecast, proyecciones, para compañías que cotizan en bolsa, son globales, son regionales, cotizan en la bolsa de Nueva York. Todo yo los ayudo a muchas de esas a justamente automatizar todo ese proceso. Imagínense, si a veces para uno haciendo en Excel es una locura, imagínense una compañía de varios miles de millones de dólares hacerlo en Excel, se vuelven locos. Y también dentro de mis curiosidades, soy coach certificado en ventas business to business, o sea, es decir, vaya, una metodología global que se llama Sales Excellence, y soy coach de ventas para América Latina, o sea, Hispanoamérica, ¿sí? América Latina y España. ¿Sí? Es un poco, y ahí están mis datos por si quieren contactarme para quejarse o alguna otro tipo de cosa de esta presentación. Empezamos. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Son muy simples y es incrementar el conocimiento de finanzas básicas en los participantes de esta sesión. Y el número 2 es transmitir la importancia de conocer finanzas básicas en los emprendedores. ¿Sí? Son dos objetivos muy simples. Quizás se puedan extraer más objetivos, pero para mí con esos dos yo ya me siento por bien servido, y espero lograr los dos o al menos uno de los dos. ¿Qué son las finanzas? ¿No? ¿Cómo definimos las finanzas? De acuerdo a Economipedia, las finanzas es un área de la economía, fíjense, es un área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y capital, de los recursos financieros, es decir, los recursos financieros, valga la redundancia. Estudia tanto la obtención, o sea, cómo te financias, cómo financias tu negocio, cómo obtienes el dinero, así como la inversión, cómo utilizas ese dinero para sacar un mejor retorno y cómo lo estás ahorrando, ¿no? En líneas generales, esa es la finanza. Podrán haber, oye, César, yo tengo otra definición, pero de acuerdo a Economipedia me gustó la definición y creo que es bastante precisa, ¿sí? ¿Qué áreas estudian las finanzas? Las finanzas estudian varias áreas y las áreas de estudio son el estudio de la rentabilidad de las inversiones, es decir, una empresa crece a través de qué tan inteligentemente asigna los recursos financieros, el dinero, ¿no? Hacia la inversión que le da más retorno en capital, más ROI, quizás han escuchado esos términos: retorno de la inversión, tasa interna de retorno. Y una de las áreas en las cuales, es decir, cómo puedes aumentar el valor de tu emprendimiento, de tu empresa, es haciendo una asignación correcta del capital escaso, del dinero escaso, el dinero persona, a los proyectos, a las iniciativas que den un mejor retorno. Por eso comenta ahí cuándo es conveniente o no invertir en un proyecto o cómo elegir entre varios proyectos. O sea, tenemos recursos escasos, ¿no? El dinero, el tiempo, la gente son escasos y siempre vas a tener que estar evaluando entre diversos usos alternativos del dinero que tienes, ¿no? De esos 1,000 pesos, 10,000 pesos, 10,000 dólares, 1,000 dólares, ¿a qué iniciativa dentro de tu compañía lo vas a asignar? ¿No? ¿A qué línea de negocio? ¿A qué proceso en específico? Entonces, uno de los temas es el estudio de la rentabilidad de las inversiones. ¿Cómo manejar adecuadamente el endeudamiento? El apalancamiento también, ¿no? Es otro elemento importante. O sea, vas a tomar dinero prestado, es cómo optimizar o utilizando qué indicadores tú vas a poder determinar cuál es el monto y el momento preciso para poder endeudarte o apalancarte, ya sea a través de tus ahorros, porque también es una fuente de endeudamiento para tu empresa, o préstamo de tu familia, de tus padres, de tus hermanos, ¿no? O pues el sistema financiero, ¿sí? Bancos. Y otra alternativa es inversionistas, ¿no? Como una tercera.
También mantener bajo control las variaciones del valor del dinero en el tiempo, que es importante pues proteger el dinero contra las variaciones y la pérdida de valor por temas inflacionarios, ¿no? Hay economías, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Venezuela, la inflación ha sido muy importante en los últimos 5 años o 10 años, y en los cuales pues ahí los financieros deben hacer maravillas. Yo me acuerdo en Perú del 85 al 87 hicimos 2 millones% de inflación, era el récord Guinness, ¿no? En economía, y la plata no valía nada. Empezamos, me acuerdo, el 85 empezamos con un INTI que eran mil soles viejos, y terminamos a fines de 1990 con 1 millón de INTIs que no te servían ni para un caramelo. O sea, era dramático, y me imagino los malabares para poder proteger el valor de ese dinero. Ya sabes, alternativas de refugiarte en oro, o la gente de la calle refugiarse en dólares, ¿no? O en monedas fuertes. En esa época, en mi época me tocó pues era refugiarte en dólares. La gente compraba dólares, los sacaba del mercado, los guardaba, y cuando los vendía pues ya había subido, ¿no? Era casi el único medio para proteger el valor. También la finanzas estudia eso, ¿no? Y también, así como lo hace uno, pues el gerente de finanzas en una compañía, los tesoreros se encargan de ese dinero que lo tienes, lo depositas en el banco, lo pones en bolsa, ¿no? Lo cambias a monedas fuertes, otro tipo de valores, con la finalidad de mantener el valor. Y también la determinación de los precios de los activos tangibles, los activos físicos, inmuebles, maquinarias, equipos, e intangibles, la marca, por ejemplo. La marca es un activo intangible de la compañía. Valorar los bienes en función de su riesgo también, ¿no? Y la tasa esperada de retorno es también una métrica. Oye, este activo, ¿cuál es la tasa interna de retorno? Y esa tasa interna de retorno que le calculas al activo, la vida de ese activo, compararlo contra el costo de capital. Oye, si voy a financiar, a pedir prestado al banco, ¿este proyecto se va a poder pagar, o este activo se va a poder pagar por sí mismo? ¿No? Ese es el tipo de evaluaciones que se hacen. Esto también ahí todo aparece dentro de Economipedia, que me gustó mucho, y van a poder entrar más en detalle, ¿no? Pero no sé si hasta aquí vamos bien. Pero yo siempre digo que el silencio es o no me entendieron nada o me entendieron todo. O sea, casi nunca pienso que me entiendan todo. Así que, por favor, pregunten, interrumpan cuando quieran. De esto se trata. Los estados financieros básicos, como se conocen en cualquier empresa, de la más pequeña a la más grande, son 3. El balance general, el estado de pérdidas y ganancias, y el flujo de caja, ¿no? Esos son con los que se manejan casi todas las organizaciones. ¿Qué es el balance general? También es otra forma de definirlo, es como el balance de situación, balance contable o estado de situación patrimonial. Es un estado financiero que refleja en un momento determinado la información económica y financiera de una empresa, separadas en 3 masas patrimoniales: los activos, los pasivos y el patrimonio neto. ¿Sí? Yo diría que los 3 estados financieros forman como la santísima trinidad de las finanzas, ¿no? O sea, si tú vinculas el balance con el estado de resultados y el cash flow, ¿no? O sea, automáticamente todos tienen que estar como cuadrados, ¿no? Entre ellos, tú mueves mueves el estado de resultados y automáticamente se te ajusta el balance y se te ajusta el flujo de efectivo. O sea, cuando tú tienes 2 estados financieros, el tercero te puede salir por defecto. En el caso, por ejemplo, tienes balance y estado de resultados, puedes sacar el flujo de efectivo, ¿sí? El activo y un balance, ¿cómo se forma? El activo total es igual al pasivo total más el patrimonio. En términos prácticos, es lo que tienes en tu empresa es igual a lo que debes más lo que posees, ¿sí? El patrimonio es, por ejemplo, el dinero que tú pusiste inicialmente, ¿no? Para tu empresa, eso es tu patrimonio. El pasivo total son préstamos, básicamente tanto de accionistas como, ¿no? de bancos u otras instituciones, y eso va a formar los activos totales de tu compañía. Efectivo, maquinarias, equipos, plantas, ¿no? Una serie de elementos. Es muy fácil la ecuación a la fórmula del balance. ¿Eh? CEPS, Argentina metió gol. Hasta aquí bien, perfecto. ¿Cuál es la ecuación? Como le decía,
el activo se conforma por el activo corriente más el activo no corriente, y la ecuación del pasivo, pues tienes el pasivo corriente más el pasivo no corriente más el patrimonio, ¿sí? Así se compone, es el balance y es la ecuación. El activo corriente son todos los activos aquellos menores a un año, y el activo no corriente son mayores a un año, igual con los pasivos. Los pasivos corrientes son, por ejemplo, las deudas que tienes menores a un año es un pasivo corriente, y las deudas mayores a un año es pasivo no corriente. Esa es la diferenciación de balance general. Este es un ejemplo de balance general, es de Amazon del año 2016-2017. Como verán, los activos son los activos corrientes, ¿sí? Tienes efectivo y equivalentes en efectivo, tienes en este caso marketable securities, que es decir, acciones que tienes en bolsa, también es parte de tu patrimonio, perdón, de tu balance. Inventarios, sobre todo en las compañías de retail, el inventario es un componente muy importante. ¿Y por qué aparece un activo corriente? Porque el inventario, si bien tú lo puedes convertir rápidamente en líquido, en efectivo. Puedes vender, por ejemplo, si tienes unidades por vender, mercadería, entonces esa mercadería la puedes vender, ¿no? Y vas a recuperar el efectivo. Por eso se pone en activos corrientes algo como los inventarios, ¿no? Y también tienes propiedades, inmuebles, maquinarias de equipo, ¿no? Goodwills y otro tipo de activos para conformar el total de activos. Como ven acá es 83.402 millones de dólares, o sea, imagínense la cantidad. Y del lado derecho tiene los pasivos, los activos, los pasivos corrientes, que son las cuentas por pagar, ¿no? Gastos, revenue sin ganancia, ¿no? Y el total de los pasivos corrientes de 43.816. Después tienes deuda de largo plazo, otros pasivos de largo plazo, compromisos y contingencias. Acá tienes el patrimonio, ¿no? El patrimonio de los accionistas, los inversionistas, y todo al final, como ustedes ven, de este lado van a tener 83.402, es igual a 83.402 en los activos, ¿sí? Es la ecuación básica del balance. Activos totales es igual a pasivos totales más patrimonio, ¿sí? Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta. Continúa, César, gracias. El estado de resultados. También en otros lados conocido como el estado de pérdidas y ganancias, en inglés es el profit and loss, ¿sí? Recoge los ingresos, costos y gastos de los cuales incurre una organización, ¿no? para operar. La ecuación básica de un estado de resultados es ingresos menos costos menos gastos es igual a utilidad, ¿sí? Esa es la ecuación básica de un estado de resultados, ¿sí? Y es importante, por ejemplo, este es el tipo de cosas que habitualmente te piden los bancos o los inversionistas para ver tu negocio. Muéstrame tu estado de resultados. ¿Cuánto vas a vender mes a mes en los siguientes años, 2 años, mensualmente? ¿Cuánto vas a vender? ¿Cuál va a ser el costo de ventas? Esas son las preguntas que hacemos a los emprendedores. ¿Cuál es el costo de ventas de eso? ¿Por qué es importante tener esa información? Porque si tienes cuánto vas a vender y el costo de ventas de lo que vas a vender, vas a tener el margen bruto. Si al margen bruto le quitas los gastos, vas a poder obtener la utilidad antes de impuestos, ¿no? Y puedes empezar a hacer cálculos respecto a la viabilidad de un negocio, ¿no? Y puedes compararlo con otro tipo de empresas que hagan lo mismo, ¿no? Un poquito para tener referencia. No sé si ustedes han visto Shark Tanks. Pues son de las cosas que siempre preguntan, oye, ¿cuánto vendiste? ¿Cuánto vendiste el año pasado? ¿Cuál es tu proyección de ventas para este año? ¿No? Y son de los números que debes tener en la yema de los dedos, ¿no? Saber esos detalles. ¿Cuántas unidades? Si vendes productos, saber cuántas unidades vas a vender mensualmente y cuál es el ticket promedio de esas unidades. Oye, voy a vender
1.000 unidades y cada una es $100, entonces vas a vender $100,000 al mes. ¿Cuál es el costo de eso? El costo de eso es, no sé, 50%. Entonces tu margen bruto va a ser $50,000 al mes. Y ahí vas a sacar gastos generales, gastos administrativos, gastos de ventas, ¿no? Y vas armando, o sea, un inversionista, un analista, pues te va preguntando eso. Muchas veces en ese de Shark Tank se te caen porque no pueden responder ni las preguntas básicas, ¿no? Te cae mucho. Entonces, por eso es importante manejar esto. Eso es como el examen del cuerpo, ¿no? El que te haces. Ahí, Sí, ahí quería yo comentar algo, César, sí, ya que has sí, claro. dicho que un par de veces que si queremos comentar algo. En la diapositiva anterior, cuando se va, o sea, en Estados Unidos, bueno, que es algo que yo he repetido en varias oportunidades, en Estados Unidos esto es público, cosa que generalmente o en algunas oportunidades acá en Latinoamérica no es tan frecuente verlo. Entonces se puede ir a distintos tipos de sitios y ver estas. Entonces, Claro. incluso ya uniéndolo con los temas de bursátil, generalmente se dice en cierta época del año, que creo que fue el trimestre anterior, se va a hacer como eso tiene un nombre, pero se va a hacer, o sea, se va a mostrar cómo fueron las ventas y Ujú. todo este estado, todo este balance se va a mostrar del año Trimestralmente, para las anterior. empresas públicas, trimestralmente presentan Ajá, sus estados financieros a bolsa, por obligación, exacto. en Nasdaq, en la bolsa de Perú, en la de México, trimestralmente por ley, ¿no? Obviamente si tu periodo fiscal es de enero a diciembre, ¿no? Sí. Sí. Sí, Entonces, por otro lado, esto generalmente, así como decías tú, si tú vas, por ejemplo, a pedir algún tipo de crédito, es bueno tener esto. Es bueno tener o sea, generalmente, claro, uno no está a capacidad de darle Ah, el detalle, a menos de que sea financiero el banco, ujú. pero es bueno tener un contador que te permita hacer esto. Y Claro. en muchas oportunidades te dicen, Ujú. por ejemplo, pasa con las empresas grandes que uno dice, bueno, yo entré en un sitio, ya tengo un financiero y Claro. él es el que compra las acciones en bolsa. Pero Ujú. entonces, por ejemplo, si tú a título personal las tienes, el contador a veces te dice, tú tienes otros activos, déjame meter esos activos porque eso te va a ayudar Claro. al momento del banco. Eso lo digo por el caso de que si alguien va a realizar por ejemplo, algún tipo de préstamo. En algunos países, bueno, generalmente se van contra colateral, que es que dejas alguna cantidad que tú tengas en el banco y a partir de allí te dan un Una crédito propiedad, menor a ¿no? eso. Una O propiedad. una propiedad también te sirve. Y en la otra que te iba, que en la siguiente, en la 11 que tú estabas hablando, Ujú. bueno, que sí, eso es tal cual en muchas oportunidades lo que nosotros nos encontramos con, o sea, cuando vamos a presentar eso y por eso lo preguntamos aquí en muchas oportunidades, Claro. porque Claro. generalmente te van a decir, chévere, o sea, ¿qué es lo que, digamos, en el caso de Shark Tank, claro, no, a veces yo lo siento el Shark Tank como un poco sobreactuado, pero Sí, claro. en la realidad sí te preguntan ese tipo de Sí, cosas. ¿Cuál es tu sí. proyección de ventas? Ah, ¿Cuánto vas? Ajá, ¿cuánto es lo que tú aspiras? ¿Cómo debería ser? Ok, perfecto. A partir de allí tú puedes sacar. Por eso, y hago la acotación para que no sientan que es que uno está queriendo averiguar algo en particular más allá, sino es que claro. vale la pena No, tomarlo entonces ahí en claro. cuenta, ¿no? O sea, que es para reforzar esto que estás diciendo, porque es que es Sí. algo que de verdad se pide, Es correcto. O ¿sabes? sea, vas a un banco y el banco te va a decir, dame tu flujo efectivo y tu estado de resultado y tus balances, tus tres últimos balances. ¿Por qué? Porque quieren Exactamente. ver, basado en toda esa información, pues empiezan a sacar proyecciones de cómo se está comportando tu compañía. Tú me puedes decir, oye, necesito pedirte $500,000, banco.
y dice, pero tu compañía no vende ni $500,000 ni juntando los 3 últimos años, o sea, ¿no? ¿De dónde me vas a pagar eso? ¿No? O sea, por Exacto. decir algo. Y por ejemplo, fíjate, ahorita en pandemia, mucha gente, o sea, bueno, muchos países, o sea, por ejemplo, yo tengo la compañía en Panamá, entonces dieron esas libertades, ¿no? De que si tienes, por ejemplo, por decirte algo tan básico como sería los celulares de la compañía, o sea, ¿sabes? Los teléfonos de los empleados, los tengas allí, te dieron oportunidad para pagar luego. Pero en realidad eso no es tan bueno, porque a vista del banco, si no estás pagando y vas después a pedir un crédito, te van a Ah, decir, oye, loco, ¿cómo pero lo ni vas a siquiera me pagar? estabas pagando, no sé, los Claro, $500 eso y me vas a pedir, no sé, $5,000. claro. No, no. Entonces, a veces no es tan bueno el hecho, por ejemplo, de lo que pasó. Y yo tengo muchos amigos que me decían, no, no, yo no estoy pagando, no, 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 yo dejo eso. Yo le decía, no, pero yo sí pago absolutamente todo mientras pueda, Claro. porque al final eso lo ven. Eso generalmente se va a determinar y eso es lo que te ayuda después a pedir algún tipo de crédito. Es correcto. Gracias, César. No, por nada, Darío. Y sí, Al de contrario, hecho, los sí, invitados, el resto, Pedro Guevara, Rocío Marañón, los oímos a que por favor intervengan, las personas que tienen conocimiento de empresas también. De esto se trata, que con esta ponencia empecemos a mejorar la calidad de las empresas que tenemos y podamos entender muchas cosas que de repente no teníamos claras. Para eso es necesario encontrar a las personas, como en la calidad de César, Darío y los demás invitados, que ya han podido estar en ese medio y entender y podernos ayudar a entenderlo mejor. Bienvenidos, los ya, oímos y continúa César, por favor. sí. Es más, para empresas que van a ser proveedores de otras compañías, te piden los estados financieros. Quieren entender que no seas una compañía que gana un proyecto o alguna venta dentro y quiebres en 3 meses, ¿no? O sea, dices, pues no, ¿no? Porque dice, oye, solamente facturaba 100 y con mi proyecto va a poder facturar 1,000 y pues no tiene forma de poder sustentar ese volumen de ventas que me está ofreciendo, que me está vendiendo, ¿qué va a hacer, no? Entonces, una Bueno, de las hay cositas que otra, quieren. hay otra que me has recordado tú, César, que son las licitaciones. En muchas oportunidades, en muchos países, oye, licitar contra gobierno es fantástico porque, bueno, los pagos pues son súper bonitos, ¿no? Los proyectos son súper grandes y entras a hacer, aquel proyectazo con gobierno. Pero para entrar con gobierno, generalmente, además de pedirte algunos temas como certificaciones, que ya le hemos hablado aquí en otras oportunidades, y algunos han traído y han dicho, yo estoy certificado en tal cosa, etcétera, que puede ser muy bueno, también te piden tener cierto músculo financiero. Es que me recordó eso que comentabas, porque en muchas oportunidades que dicen ellos, si no cumples, o sea, si incumples, yo voy contra lo que sería penalidades contra tu Penalidades, claro. empresa. Casi nunca se va, Claro, pero necesito tener la certeza de que tú tienes dinero en banco para que me puedas cumplir. Otra claro. cosa adicional es que tú puedas pagar empleados durante cierto tiempo, ¿sabes? O sea, pues por ejemplo, vamos a suponer, el proyecto comienza hoy, el proyecto es lo bastante grande, entonces vamos a suponer, dura 6 meses y no te van a pagar en esos 6 meses porque muchas oportunidades contra gobierno incluso te vas. Yo tengo clientes de gobierno en varios países y se van a 90 días, a 180 días. Entonces tienes que aguantar esa pela. Entonces, en muchas oportunidades ellos quieren saber que tú tengas el dinero en banco para pagar a los empleados que tú vas a proveerle en esos casos. Mira, hay un caso, por ejemplo, aquí les cuento rapidito, para lo que era el metro en Panamá, cuando se unieron varias empresas, porque aquí, por ejemplo, en Venezuela ya había la experiencia, y le ganaron a Alstom, que es esta gran empresa que Entonces, hace en Francia. sí, Le ganaron y se unieron empresas o sea, consorcio a nivel de España y de varios países, y eso ayudó. Y lo que se veía, o sea, lo que pedía en este caso el gobierno de Panamá era la solvencia económica y la experiencia y todo aquello. Entonces, bueno, en temas de licitación que son muy atractivos, vale la pena tener yo diría como esa salud bancaria, muchas oportunidades, ¿no? Todas esas cosas te van sumando de a poquito y se van viendo también. tal cual. Así funciona. Muchas gracias, Darío, por la. ¿Alguien más que quiera comentar
para seguir avanzando. Sí, quería hablar de la experiencia de Perú. Lo que dice Darío es cierto. En Perú los negocios grandes tipo Plaza Vea, supermercados, cuando compran a minoristas, les ponen 90 días, ¿no? O sea, esos minoristas que venden sus productos no ven ingreso hasta después de 90 días, ¿no? Entonces, las personas que quieren, por ejemplo, incursionar y meterse a supermercados, a estos moles, etcétera, deben de proyectar que no van a ver su dinero no solamente en 3 meses, sino puede ser hasta en 6 o en 9 meses, ¿no? Porque ellos tienen que seguir produciendo, ¿no? Entonces, es muy importante eso lo que ha acotado Darío. Sí, sí, sí es importante, o sea, y ver, pues, ¿no? Porque ese, le vendí, sí, pero lo vendiste, pero no te van a pagar en 30 días, te van a pagar en 6 meses, o sea, tienes que financiar 6 meses, 9 meses al cliente. Me pasa, yo trabajo en proyectos de consultoría y sí, es el cliente, pues te paga, dice, ok, me facturas acabas tu primer mes, me facturas y ahí yo te pago a 90 días. O sea, la primera factura la veo que me la pagan a 120. Yo ya acabé el proyecto y me siguen pagando, me van a seguir pagando los siguientes meses porque yo ya acabé, ¿no? O ya estoy por acabar. Y eso pasa, y es importante, ¿no? Que también tener ese control o ese entendimiento de si podemos, no podemos, dónde tenemos que financiar, dónde vamos a tener agujeros. Esto es un ejemplo de un estado de pérdidas y ganancias, ¿no? El ingreso, ventas netas, que es digamos, lo principal, y ventas pues siempre va arriba porque, ¿no? Si no hay ventas no pasa nada más. Después abajo está el costo de ventas o el costo de los bienes vendidos, ¿sí? Es lo que te costó lo que estás vendiendo, eso te genera un margen, una utilidad bruta, un margen bruto. Después llegas a gastos generales, ¿no? Sabes, luz, teléfono, agua, movilidad, de personal y administrativo, ¿no? Para administrar tu negocio. Eso. Llegas al EBITDA, que son las ganancias antes de impuestos, antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. El EBITDA te dice qué tanto flujo produce cada peso que vendes, ¿no? Aquí, por ejemplo, un EBITDA de 300, ya eso es un poquito más de avanzado y no es el propósito de acá, pero les comento, por ejemplo, si tú ves a una compañía un EBITDA de 300, lo divides entre 1000 y eso se llama margen EBITDA y te va a decir que de cada peso o de cada dólar que entra en tu negocio, te genera 30 centavos de liquidez o de efectivo, ¿no? Es una forma rápida de ver cuánto estás generando, porque a veces hay compañías que pueden estar generando mucho, vendiendo mucho, pero al final de rentabilidad o de capacidad de flujo no están generando nada, ¿no? Centavos. Entonces es importante también analizar. Después ya le quitas los gastos de amortización y provisiones por incobrables, por ejemplo, que no te pagan, y vas a tener la utilidad antes de intereses e impuestos, que es el EBIT, en inglés, Earnings Before Interest and Taxes. Después le sumas ingresos extraordinarios. Un ingreso extraordinario es algo que no es quizás un ingreso extraordinario, es que vendiste una máquina. Es un ingreso extraordinario, lo tienes que reflejar, pero no es parte de tu negocio, ¿no? Ya contable, su contador les va a poder dar más de detalle, pero básicamente eso se trata. Gastos extraordinarios también lo deduces y tienes un resultado ordinario. Sumas ingresos financieros, por ejemplo, si sacaste por bolsa, ¿no? Tuviste utilidades, ¿sí? O gastos financieros estás pagando préstamos a los bancos y ahí finalmente llegas a utilidad antes de impuestos o al EBT. Aquí muchas compañías, por ejemplo, sobre todo en la crisis, para tratar de financiar sus negocios, el tema de gastos financieros han crecido sensiblemente entre los estados financieros. Hay compañías que se ahorcan por un tema de liquidez, ¿no? Porque no pueden pagar los préstamos. Los gastos financieros llegan a ser una parte tan importante de su negocio que ya te ahogas. Por eso, oye, que necesitas refinanciar o necesitas un capitalista que invierta, ¿no? Hay que ver los escenarios, pero así se va formando este estado de pérdidas y ganancias. El impuesto, ¿no? El impuesto a las utilidades, el impuesto a las sociedades, este estado de resultados es el español, 70, y finalmente tienes la utilidad neta o resultado del ejercicio. ¿Qué te dice este número?
Este número per se no te dice, oye, no te dice mucho per se, pero tienes que hacerlo como una razón financiera. 160 entre 1000 te dice que la utilidad neta de tu negocio fue 16% de las ventas, y eso lo tienes que comparar contra otras compañías de tu sector, ¿sí? Para tener más o menos una, oye, 16%, ah, no, qué bacán, qué bonito suena, sí, pero puede ser que tu sector estén sacando 25% y tú sacas 16, tienes un problema. O si puede ser que en tu sector estén sacando 10 y tú estás sacando 16, ah, estás haciendo algo bien, ¿no? O muchas cosas bien. Entonces son ese tipo de análisis que también es parte del análisis bursátil en su momento, ¿no? Estar entendiendo, y todos estos estados financieros se ven impactados por las estrategias que utilizan los negocios, ¿no? Desde incrementar las ventas, diferenciarse, reducir los costos. Hay una serie de elementos para mejorar estos indicadores, y es un poco el trabajo del gerente de finanzas, ¿no? Estar como Una equilibrista. cosa que quería acotar ahí, Sí, César, claro. Sí. El estado de pérdidas de ganancia es bueno, en realidad los estados de financieros son como tus exámenes básicos que llevas a una consulta médica, que son obligatorios, y todo inversionista o empresario debe por lo menos tener una idea básica de cómo funciona. Por ejemplo, hay mucha gente que le llevan empresas que están en pérdida y te dicen, mira, esta es mi empresa, no quieres reflotarla, quieres meter capital. Entonces por ejemplo, el principal parámetro que uno debe mirar siempre es el margen bruto. El margen bruto es lo que te da el negocio en sí. O sea, vendes hamburguesas y ¿qué es lo que está arriba? Vendes hamburguesas y le quitas el costo de la persona que fríe la hamburguesa, la salchicha, la carne, claro. Todos los insumos. O sea, no hay nada de administración. Eso te va a decir cuánto está moviendo tu negocio como ingreso. La parte, lo que viene después, que la parte administrativa, tú puedes ahí reformarlo, ponerlo, que es mucho más fácil que cambiar en sí el core del negocio, que es hacer las hamburguesas. Si la hamburguesa no te da, porque tienes proveedores muy caros, etcétera, simplemente ya tienes que entrar a otro tipo de análisis. Ahora, ¿por qué es importante mirar el EBITDA? Hay muchas empresas, hay muchos empresarios que diseñan su empresa para ponerlo en otros países. O yo tengo mi matriz en Estados Unidos, Salvador, no sé, pues Irlanda del Norte, donde los impuestos son más bajos, y yo quiero llevarla, esa empresa a Perú, hacer lo que yo ya hago. Entonces, hasta ahí, hasta la EBITDA tú puedes mover la empresa en cualquier lugar, porque no le has cargado los costos financieros que pueden ser locales o pueden ser del extranjero, y sobre todo los impuestos que normalmente varían de país en país. Si tú vas a agarrar un financiamiento del país externo, que normalmente son mucho más baratos que los de Latinoamérica, ya te vas al VAT, que es básicamente tu estado de pérdidas y ganancias ya financiado, pero sin aplicarle los impuestos. Entonces, eso de ahí ya te va a poder mover si tienes un financiamiento de tu país de origen, entonces puedes mover dónde inviertes, dependiendo qué país te cobra menos impuestos. ¿Okay? Entonces, todo tiene su lógica, todo es importante, y sobre todo si metes análisis, te va a ayudar muchas veces a invertir mejor o peor. Ahora, como decía Darío, estos estados en todos los países que tienen bolsas normalmente están publicados y son de acceso público. Y sobre todo son estados auditados, que es lo importante. O sea, la empresa hace sus estados financieros y contrata una empresa externa para que venga a hacerle una auditoría. Obviamente las empresas mucho más grandes tienen empresas auditoras mucho más grandes y de prestigio internacional, ¿no? La idea es que tú puedas comparar, puedes hacerle una revisión de los últimos 5 años de la empresa que quieres invertir en bolsa y ver cómo
cómo ha ido moviéndose sus estados financieros. Ahí te va a dar la vida de la empresa, cómo está yendo, está mejorando, Claro, está empeorando. y es importante porque con esas auditorías, y de hecho la crisis, no sé si se acuerdan del 2000, la crisis, ¿no? El boom de, bueno, la caída de varios monstruos gigantescos con la contabilidad creativa, ¿no? Que las pérdidas las escondían en un paraíso fiscal, ¿no? O sea, desaparecían en algún lado que tenían pérdida de 50 mil millones de dólares y tus estados financieros aparecían como que estás ganando plata, ¿no? Y eso pues tiene una repercusión desde el punto de valorización de tus empresas, porque todos estos estados financieros lo que te permiten es darle un valor a tu empresa, ¿sí? Yo, por ejemplo, si quiero vender esta compañía, suponiendo en este ejemplo que venda 1,000 todos los años, que no sucede, yo podría decir a ojo de buen cubero, el valor de esta compañía puede ser 3,000, ¿no? $3,000, ¿no? 3,000, 30, algo así, ¿no? Porque hay como las métricas de venta de valorización de una compañía tienen que están muy relacionadas con sus ingresos, ¿no? Y obviamente con otros indicadores que están dentro de los estados financieros. Y es por eso importante que lo audite una compañía como las mencionadas, porque eso le da certidumbre a los inversionistas, ¿no? Que realmente las cifras que están presentando son reales y no es alguien que maquilló, ¿no? Y las pérdidas las escondió por algún lado y no están reflejadas aquí, ¿no? Esa es la magia de los estados financieros. Y eso que decías tú, o sea que puede parecer en este momento aburrido, pero al final, al final Sirve, tienes que irte sirve, familiarizando con esto, sirve. con leerlos, Ajá. porque además que si vas a querer pasar, no solamente ser empresario, emprendedor, autoempleado, a llegar a ser un inversionista, pues este cálculo que tú mencionabas, que es hiper importante, tú dices, es el 16. Ok, eso puede ser entonces lo que yo obtenga. ¿Será entonces que vale la pena que yo me meta en esto? 16 al año. Oye, si me los maquillaste cuando ya entre, bueno, no va a ser muy simpático. Eran 5, ¿no? Está diciendo, Exacto, no, no va a ser, ¿cómo me vas a no va a ser, pagar lo que invertí? ¿No? O exacto. sea, Oye, y es delicado. Y fíjate, otra cosa que decía Pedro que es bien interesante. Por ejemplo, Panamá tiene ciertas ventajas que también Estados Unidos. Una de las ventajas de Panamá es que, por lo menos para servicios profesionales, que es el área que yo conozco, tienes una empresa y si te pagan de fuera, o sea, si te pagan de cualquier otro país que no sea Panamá, tú no declaras eso a nivel de impuestos. Claro, al final del año, pues te hacen todo un cálculo y obviamente no. esto pasa a los inversionistas, tal cual como en Estados Unidos. Pero eso es atractivo para Latinoamérica, porque además entonces en el caso todavía Panamá se está limpiando un poco de eso de paraíso fiscal, que Sí. algunas veces no les gusta a los Los hermanos Panama panameños y Papers, ¿no? Los famosos sí, Panama Papers. sí, ahora se ha vuelto muy restrictivo todo aquello, Qué bueno. y entonces, pero la ventaja en este caso de abrir una compañía, porque bueno, al final hablas español, en el caso de Estados Unidos, pues está esa restricción, que también tiene mucha apertura. Está eso, el tema de los impuestos. Entonces, como dice Pedro, claro, si ya eres una empresa un poquito más grande, ojo, no estoy hablando de que produzcas, no sé, millones de dólares, sí te puede ser conveniente de tener una empresa en otro país y en uno de estos países que en muchas oportunidades se hablan, como Panamá, Estados Unidos, para de repente que no, de otros países te paguen por allí y no sea la declaración tan alta. Ojo, no en todos los casos. Y si terminas buscando empresas en Panamá, sí tienes que pagar y aproximadamente el 7.5, lo que es el impuesto neto por cada una de las facturas y luego a final de año siempre tienes que hacer tu declaración de impuestos sobre la renta. Eso es importante que nos quede claro. No es que no vas a pagar jamás en la vida Claro. impuestos si lo tienes, si es de fuera, ¿no? Pero es más atractivo en muchas oportunidades, ¿no? Entonces, eso que ustedes están comentando, y esto es importante, o sea, yo
de verdad me he acostumbrado a hacerlo desde hace un buen rato, porque es que al principio uno dice, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no me vas a dar un crédito? Esto. No, no. Claro, es cierto. Ahora, como decía César, es muy importante que te fijes el margen de utilidad que tiene el sector. Si ustedes revisan un estado financiero de cualquier cervecera, el margen de utilidad, o sea, en porcentual es bajísimo, pero venden brutal. Volumen, Entonces, altísimo. obviamente, ahí está por el volumen que ellos venden, ahí está el dinero, ¿no? Pero si tú lo ves tal cual, simplemente dices, ah, mira, me produce 1% de utilidad, no invierto acá, pero no. O sea, las cerveceras son empresas muy fuertes, muy fuertes. Hay que relacionarlo con lo que está dando el sector y ahí vas a poder hacer una comparación. O sea, no puedes comparar una minera con una cervecera y decir, No, los márgenes son, sí, no. son diferentes y decidir así a la loca, no. Evaluar sobre las empresas siempre del sector. Sí. Por eso hay inversionistas que se especializan en un sector, ¿no? De la economía, porque, oye, ¿sabes qué? No me interesan las mineras, ¿no? Por predictibilidad, no sé, bueno, y no me interesan las de alimentos ni el consumo masivo, ¿no? Entonces, y hay otros que les interesa servicios financieros. Entonces siempre tienes que hacer la comparación y de hecho hay una serie de normas financieras internacionales que se llama el IFRS, ¿no? Que te permite, hace 20 años pues era complicado comparar un estado financiero de Panamá con uno de Perú, por ejemplo, decía, oye, porque estaban acomodados distintos, cada uno tiene su normativa como presenta los estados financieros, pero con el IFRS ahora te permite pues comparar a Panamá, Perú, Bolivia, España, ¿no? Italia. Entonces es una forma en la búsqueda de que el capital se mueva más transparentemente entre las compañías sin tener estas diferencias de apreciación, es que se dieron esta normatividad, ¿no? Para poder homogenizar, ¿no? Las lecturas de los estados financieros y entender que estaban comparando peras con peras y no una pera con una manzana, ¿no? Es por decir algo, ¿no? Una naranja con un limón, ¿no? Pensando que era lo mismo. Es un poquito así. Voy a seguir avanzando, chicos, aquí, para todavía me tengo 250 slides más que compartirles. En 30 minutos yo creo que vamos a poder Está tan, está tan entretenido que puedes continuar. Sí, sí. Muchísimas gracias. Sí. Este es el gran salto para nosotros. Sí, Muchísimas gracias. Aquí unas razones financieras, digamos, las primerísimas, ¿no? Las básicas, el margen bruto, que como mencionaba Pedro, es utilidad bruta entre ventas. Eso te permite entender, o sea, la utilidad que está generando tu negocio puro, ¿no? Sin ningún otro factor. Tu negocio puro, lo que vendes menos lo que te costó esa venta, ese es el margen bruto. Y de ahí vas a empezar a descontar una serie de cosas. Después viene el margen EBIT, que es utilidad antes de impuestos entre ventas, ¿sí? Que en el caso del ejercicio anterior es 23%, porque es 230 entre 1000. Y al final el margen neto, que es en la última línea, que es la utilidad neta entre las ventas, ¿no? Ya después de impuestos, y que te da 16%. Entonces es un ejercicio muy rápido, o sea, que lo lees y dices, yo por ejemplo cuando quiero atender a un cliente digo, a ver, ¿cuánto vende? ¿Cuál es su margen? ¿Cómo está comparado con otra empresa de su sector? Y porque puede ser que le vaya peor que a un competidor que es cliente mío, entonces puedo decir, no, pues tu competidor es cliente mío y ha mejorado estas áreas, te podría ayudar. Eso es un speech atractivo, ¿no? Como del punto de vista de value proposition. ¿Qué cosa está haciendo mal esta compañía respecto a las otras? Porque le va peor, ¿no? O su modelo de negocio es distinto, ¿qué le pasa? ¿No? Va Mira, por ahí, ¿no? voy a botar una cosita y rapidito. Sí. Esto ayuda a que nosotros tengamos la idea de, oye, en muchas oportunidades dices, ay, pero ¿qué precio le pongo? Tanto a mi servicio como qué precio le voy a poner de repente a algo que estoy vendiendo, ¿no? Un producto nuevo. En muchas oportunidades cuando eres revendedor, o sea, simplemente que compres, lo vendes más caro, pues bueno, no hay mucho ejercicio que hacer. Pero incluso allí, en muchas oportunidades dicen, bueno, no sé, recibí algo en 100 y lo vendo en 200. No, al final no termina siendo tan sencillo y por eso otra vez esto es importante, porque
Si tienes que pagar el transporte, si tienes que pagar, no sé, el aire acondicionado, tienes que pagar esto, tienes que pagar el sitio donde estás. Mira todo lo que pasó en pandemia, que al final muchísimos sitios se quedaron. O sea, estabas pagando local, ¿sabes? Estabas pagando un sitio de la fábrica, el galpón, etcétera, y te quedaste con todo eso. Entonces, esos son cálculos y también al principio cuando vas a hacerlo, te ayuda a hacer como un reflejo de esto y a partir de allí, sacar la conclusión de decir, este es el precio bueno. Porque al final no es que tú digas, bueno, no sé, el doble, ¿será? De lo que cuesta por ahí. No sé. ¿Qué hay en el intermedio? Saca toda esa cuenta, por favor, de qué hay en el intermedio para que saques realmente y al final no te des cuenta cuando ya estás facturando o que quieres empezar a facturar y tienes varios clientes de que hiciste mal el cálculo y te vas a quiebra súper rápido. Entonces, esas son cosas para mí, son cosas que vale la pena tomarlas en cuenta. O es importante entenderlo también. Por ejemplo, he escuchado a algunos emprendedores que dicen, no, nosotros no estamos cobrando sueldo. A ver, o sea, estés cobrando o no estés cobrando, tienes que hacerlo aparecer dentro de tu estado de pérdidas y ganancias, ¿no? O sea, sí, o sea, no, ese modelo es insostenible que tú estés trabajando sin cobrarte un sueldo, ¿no? Así cuando tú quieras seguir creciendo, pues el negocio va a decir, ¿qué crees? No estoy vendiendo lo suficiente como para pagarle un sueldo a nadie, ¿no? O sea, tú, César, estás esclavo de tu negocio por el resto de tu vida, no. O sea, tienes que sacar esa lógica, porque incluso dice, no, es que, no, pues me sale 20%, no, pues la rentabilidad está chingona, como dicen en México. Pero cuando ya le metes el tema de gastos de personal y dice, no, se te fue a 10 la utilidad, caray, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? Pues sí, o sea, era como me habías maquillado por un lado que no estabas pagando gastos de personal, ¿no? Supuestamente era un ahorro para ti, pero eso tiene que estar reflejado dentro de la estructura de costos dentro de tu estado de pérdidas y ganancias, ¿no? En tu negocio, ¿no? Son de las cositas que habitualmente se cometen. Uno se emociona con el niño, pero dice, no, pues tienes que poner al niño, tienes que cargarle tu sueldo, ¿no? Como dueño y como empleado. Sí, y no es pocas veces, ¿ah? Yo he visto en varias ocasiones y que he conversado con personas que van a empezar sus negocios y caen en el mismo error, ¿no? No, nuestros honorarios no, eso será después. No, que tenemos que crecer primero, pero eso no es sincerar los gastos y después nos damos cuenta que van a fracasar porque cuando empiezan a incluir los gastos, realmente todos los gastos, ven que están trabajando solamente para pagar deudas. Entonces, claro, que estás en cero de utilidad, o sea, tu negocio no está haciendo plata, o sea, tienes un tema de pricing que está, no, como no estoy cobrando sueldo, mis precios son bajos y por eso estoy ganando negocios, pero cuando sacas la cuenta dices, no estás haciendo plata con ese negocio, ¿no? Es mejor que ni lo vendas porque vas a perder plata. Claro, ¿no? justamente eso, ahorita que han tocado este tema, justo eso es lo que iba a decir, ¿no? O sea, yo cómo podría sacar una empresa sin evaluarlo y hacer todas estas tablas, pues el inversionista, esto se lo va a saber al revés y al derecho y de frente me va a decir, no necesito estudiar tu empresa, simplemente retírate. O sea, ya con esto te das cuenta de que tu nivel no debió ni siquiera llegar a pedir una ronda de inversores, ¿correcto? Claro, te empiezan a cuestionar, porque al final es tu plato, o sea, tú lo que estás viendo es cómo este inversionista me está pidiendo dinero, me va a devolver ese dinero, y en cuánto tiempo. Oye, es que en 6 meses te lo devuelvo. A ver, ¿cómo? Explícame en tus estados financieros cómo me vas a devolver en 6 meses. Yo viendo ahí, no me lo vas a devolver en 12 meses si es que me lo devuelves, ¿no? O sea, no veo cómo lo vas a devolver. Entonces son ese tipo de cosas que a veces parece de que, no es importante. Para ellos no será importante, pero para un inversionista que es el que va a poner la plata, dice, no, espérate, papito, yo no le meto plata. Por eso ustedes pueden ver en Shark Tanks que al toque hay más de uno, ¿no? Saca línea, dicen 5 minutos yo estoy fuera, ¿no? O sea, ya, vámonos, no le voy a meter plata. Muy rápido, como son... Los estados financieros en detalle, inclusive porque ahí está César poniéndolo en grueso, pero por ejemplo, tú puedes ver cuánto es gerencia y cuánto es ventas. Si tú tienes una persona que te dice, mira, préstame, invierte $10,000 porque mi utilidad bruta es tanto, y dices, a ver, y tus gastos financieros, y solamente ves gastos de gerencia, y le dices, oye, ¿y quién vende? No, porque no ves venta.
No, yo vendo, ya, y te pones a pensar pandemia, ¿sabes qué? Pucha, el hombre es el que vende, le da COVID Ya, y piña, ya, se acabó. piña. Ah, O sea, ¿a quién le pides? Que te devuelvan tu capital, así lo tengan en claro, una cuenta bancaria. claro, Entonces, no esas puede. cosas te lo dice el Estado financiero. O sea, Ah, vas leyendo. Sí. Ahora vamos a seguir con el tercero, que es importante también, que es el flujo de efectivo, ¿no? Que es como se define, es la variación o la diferencia entre las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado, y su información mide la salud financiera de una empresa. Una empresa puede, recuerden esta frase, una empresa, su negocio, su emprendimiento puede ser rentable, pero se muere por falta de liquidez. El, the cash is the king. El efectivo es el rey, ¿sí? O sea, tu compañía, tú ves el estado de los resultados en el anterior y dices, no, pues está haciendo utilidades, pero las compañías no se mueren porque, o sea, estén perdiendo dinero, sino porque no tienen efectivo, ¿sí? Entonces es importante también entender el balance de cuánto dinero está entrando, cuánto dinero está saliendo, cuál es el capital de trabajo que necesitas, cuál es el capital, el capital que necesitas para inventarios, ¿no? Por ejemplo, para las compañías que venden productos, ¿sí? Entonces son ese tipo de cosas que van saliendo de este tipo de estados financieros. Hay tres tipos de flujo de efectivo. El operativo, que es la principal fuente de ingreso de la empresa u otras actividades, o sea, las ventas menos los gastos relacionados con tu negocio. Los de inversión, que son más relacionados con adquisición de activos de largo plazo, plantas, equipos, fábricas, ¿no? Construcciones, edificios, ¿sí? Y el de financiación, que es finalmente entre ingreso financiero y gasto financiero y egreso financiero. Entonces, esos tres líneas te conforman el flujo de efectivo de una compañía, ¿no? Y a cada uno lo tienes que analizar de una forma distinta, en una forma integral, pero de una forma importante, porque el primero, pues, es lo que te permite a ti seguir operando, pero tu negocio como un ser vivo le vas a tener que seguir invirtiendo. Por ejemplo, quiero crecer en mi planta, quiero crecer en mi línea de producción, quiero crecer en, ¿no? En algo, en la fábrica. Entonces eso va a la línea de inversión, el flujo de efectivo, cuánto está entrando, cuánto está saliendo de esa línea de flujo, y al final el financiamiento, cuánto está ingresando al flujo de efectivo producto de inversiones que estoy haciendo, y cuánto me está saliendo el flujo de efectivo producto de gastos financieros que estoy haciendo para mantener el negocio, ¿sí? Entonces son de las tres grandes líneas del flujo efectivo, y esto es importante porque también con el flujo de efectivo uno puede sacar proyecciones y proyectar retorno de la inversión, en qué tiempo me vas a pagar, el payback, ¿no? La tasa interna de retorno, que es la que comparas contra el costo de capital, que es parte de hacer un business case, un caso de negocio para obtener financiamiento en algún proyecto. Son de las cositas que vienen del manejo, ¿no? De un flujo de efectivo, de un cash flow, ¿no? Cash flow del proyecto en cualquier caso. Este es un ejemplo, ¿no? de un flujo de efectivo. Muy simple. Ya ven, ingresos, ventas, cobranzas, otros ingresos, total de ingresos, ¿no? ¿Por qué ponen cobranzas? Porque tú puedes vender, o sea, cuando tú vendes, tú das condiciones de crédito, ¿no? Tú dices, yo vendí 10,000 soles o 10,000 yenes, pero el 70% el 70% me lo pagas al finalizar este mes, 15% el segundo mes y 15% el tercer mes. Entonces, de esos 10,000 yenes que vendiste, por decir algo, 7,000 te van a llegar el mismo mes. 1,500 te van a llegar el segundo mes y 1,500 te van a llegar el tercer mes. Y así con todas las transacciones, ¿no? Entonces, por eso que ves ventas, después ves cobranzas, ves otros ingresos y ves el total de ingresos, ¿sí? O sea, no porque acá ves, por ejemplo, no porque hayas vendido 10,500 en el mes de enero implica que vas a cobrar 10,500 en el mismo mes. ¿Se dan cuenta, no? O sea, estás cobrando, y esto pues está llegando desde el año pasado, ¿no? Desde noviembre, desde diciembre, y acá en febrero vas a cobrar una parte de lo que vendiste en enero, y en marzo también una otra partecita de lo que vendiste en enero. Entonces, esto es importante tenerlo muy controladito, ¿sí? El estado de resultados que vimos adelante dice, vendí 10,000, el costo de eso es tanto, ¿no? En el mes de enero vendí 10,000, o sea, y el margen bruto es esto, pero esto te da la liquidez, cuánto te entró realmente, cuánto tienes en bancos, ¿no? Y de gastos, muy simple, vas a sacar luz, ¿no?
¿Cuánto voy a gastar en luz en enero? En teléfono, en renta, en otros gastos, en empleados y todo. Y al final dices, ok, mi flujo de efectivo es este. ¿Okay? El flujo de efectivo acumulado, ¿no? Y en febrero va sacando todas las variaciones en tu ejercicio para entender cuánto vas a necesitar, o si tienes un superávit. Si tienes un superávit de flujo de efectivo, lo inviertes, lo pones en bancos o lo pones en otro tipo de inversiones o lo financias algún proyecto. Y si tienes un déficit, tienes que ver de dónde vas a sacar para pagar eso. Algo muy común en los negocios: planilla, pago de nómina, ¿no? Oye, ¿sabes qué tengo que pagar la nómina? ¿Dónde hago? Nada, pues voy a sacar de un ahorro, le voy a pedir prestado a un amigo, voy a vender algo, pero tengo que pagar la nómina. Pero eso lo miras en el flujo de efectivo. Si se vuelve recurrente ese problema, vas a tener que hacer dos cosas: o empiezas a reducir personal, o empiezas a reducir sueldos, ¿no? O te consigues líneas de financiamiento importantes si alguien te presta, como para poder soportar ese, y entendiendo también que esos huecos dentro de tu flujo efectivo van a ser tapados con superávits en otros meses. Pero si es recurrente y tú ya tienes un problema en el modelo de negocio, ¿no? Algo cambió que te está dando déficit en el flujo de efectivo todos los meses. O sea, ahí tienes que cambiar, y es parte de las estrategias financieras que tienes que ir ajustando, ¿no? ¿Sí me explico? Claro, ahí hay un tema que tiene también que ver mucho con el tipo de negocio. Por decir, si yo soy un concesionario de un colegio, yo sé que en los meses de vacaciones no voy a tener ingreso, pero quizás tengo que pagar el banco, tengo que pagar el local o los proveedores que les compré en diferido, igual le tengo que seguir pagando, ¿no? Entonces, lo que te sirve el flujo efectivo es detectar primero dónde están los huecos, y como dice César, posiblemente ya cuando comiencen las clases, tú sabes que tus ingresos van a volver a mejorar y vas a tener un flujo en exceso. Entonces, tú ya sabes que en diciembre tienes que ir gestionando un préstamo corto de 2 o 3 meses para cubrir los meses, bueno, diciembre digo porque acá en Perú es enero, febrero, Claro, las vacaciones. bajan, claro. Que tengo que cubrir esos 2 meses con ese préstamo y que yo lo puedo pagar sin ningún problema en los siguientes 3 meses. Entonces saco mi préstamo de 5 meses y no tengo ningún problema. No tengo que estar corriendo, no tengo que estar en el momento viendo de dónde saco capital. Eso es lo importante de tener el flujo de efectivo. Te va a permitir, y otro también que es muy importante es, normalmente los estados te cobran impuesto a la renta adelantado. Muchas veces, dependiendo del estado, te cobran 1.5%, 2%, depende del tamaño de tu facturación, y te la cobran con cada factura aunque no que hayas tú cobrado, emitas. ¿no? Claro. Así no hayas cobrado, te la Ujú. cobran. O sea, y a veces, muchos empresarios terminan el año y terminan pagando impuestos, pero termina sin ganancia, porque Claro. igual el Estado se cobra, o sea, tú emitiste tu Claro, factura. ellos dicen por adelantado, claro. Nadie Exacto. más se cobra, ni tú como dueño, pero el Estado dijo presta para acá, ¿no? Entonces, Aunque esas cosas tú también aunque lo te tienes. paguen o no te paguen, ¿no? Incluso. Exacto, y tú todo eso lo tienes que prever. Si tú estimas que vas a tener una venta de 11,000, entonces tú ya tienes que prever que no es 11,000 lo que te está entrando, es 11,000 menos lo que 2%. te va a jalar el Estado. Entonces, todas esas cosas te permite ordenar cuantitativamente para que después no digas, uy, ¿qué pasó acá? Me faltó dinero, ¿por qué no? No. Porque lo peor es que para un empresario es que llegue el momento y diga, oye, pero no tengo capital, pues hemos vendido. Sí, pues, pero vas a recuperarlo después, pero ahorita tienes a tus trabajadores, como dices, pateándote la puerta porque quieren su pago, o no programaste las bonificaciones por fiestas patrias. Igual, o sea, tienes a tus trabajadores ahí pateándote la puerta diciendo, oye, ¿dónde está mi bonificación? Y tú no la planificaste. Claro. A pesar que la empresa al final del año va a tener tener el utilidad. dinero, claro, disponible. Exacto, pero simplemente hay que saber administrar el flujo. Sí, por ejemplo, un amigo, ¿no? Le pasó, pues, que él recibía, como es una startup, pues, recibía dinero de su matriz, y de repente le tocó una venta casi como por septiembre, octubre, y de repente su contador le dice: oye, ¿qué crees? Tenemos un superávit de $150,000 en la cuenta, y
y, ¿no? y impuestos está, ¿no? Que te va a meter una rebanada del 30%. Pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo no previmos esto? Pues una falta de planificación de flujo efectivo, ¿no? Tenías una cantidad de dinero ahí metida en tu cuenta sin moverla, sin pagarle a la matriz, ¿no? Los préstamos de la matriz y todo. Entonces, eso era por cara al contador, ¿no? Finalmente lo ahorcó, su cadáver está por ahí en algún lado, pero no, mentira, no, no, pero sí, son ese tipo de cosas que... No, pero fuera de broma, estas cosas suceden. La presión llega a ser tanta que se ha visto en muchos casos. Eso no es, no sería algo nuevo. Claro, claro que sí. En el caso también de lo que una cosa conlleva a la otra, pero quería agregar a lo que dice Pedro. En muchas oportunidades, por eso recomiendan arma un emprendimiento en algo que conozcas, ¿no? Por ejemplo, y si no, bueno, o sea, ojo, de repente no te las conoces todas, pero por ejemplo, yo tuve un emprendimiento que era educación en tecnología. Los diciembres nadie quería estudiar. No. Y entonces yo tenía que prever eso. Y eso me di cuenta como al tercer año, ¿no? O sea, entonces mientras mucha gente en diciembre estaba feliz, ¿no? Yo estaba apretadísimo los primeros años porque la gente no quería, la gente lo que quería irse de vacaciones, que va a estar yo estudiando. Entonces, y eso que dice Pedro es bueno, ¿no? Y hay muchas recomendaciones en ese caso. La gente dice, pero no importa. Me dijeron que arme una peluquería. Eso no importa, eso es lo mismo todo al final. Yo no sé de eso. Entonces, sí es bueno para mí. O sea, yo generalmente a veces no me gusta entrar en rubros que no conozco mucho, o al menos busco a alguien que me dé una buena explicación por eso que dice Pedro. Pues claro, educación todos sabemos, ¿no? O sea, de si tienes un colegio o algo así, pero ¿qué pasa si es un rubro que no? Que te están invitando, ¿sabes? A construir cohetes y no conoces de eso. Entonces, es muy importante eso, es prever. La estacionalidad del negocio, claro. Entender la estacionalidad del negocio. Exacto. Y por eso a veces uno se entusiasma, no, que sí voy a vender, pero ¿cuándo? A través del año vas a vender todo el primer mes, el último mes, a mitad del año, ¿no? Va a ser parejito. Cuando alguien me dice, no, pues divido las ventas entre 12, no conoces el negocio, güey. Nadie vende, ¿no? 100,000 entre 12, no, así no hacen las proyecciones. Claro, como decía Rocío, hay empresas que te pagan a 60 días. Si tú dices, yo vendí 10,000 y ya me ingresó 10,000 este mes, no, pues van a ingresar de aquí a 6 meses. Y entonces, tienes que financiar eso, o sea, tienes que financiar esos 10,000. El costo de venta de esos 10,000 los tienes que financiar. Claro. O los servicios, ¿no? O sea, asociados a esos 10,000. Las razones financieras también son como los derivados, ¿no? Son coeficientes que permiten comparar la situación de la empresa tanto respecto al mes anterior, al mismo periodo del año anterior, y respecto a otras competidores, e incluso esas razones financieras te permiten hacer proyecciones de tus estados financieros. Los tipos de razones financieras son los ratios de endeudamiento del activo total, los ratios de solvencia, para entender qué tan solvente es tu compañía, los ratios de liquidez, es decir, qué tan líquida es tu compañía. Puedes tener un problema que tú eres una compañía, pues que sí, oye, tus activos pues se ven bien, pero vendes, no sé, tractores, ¿no? Y son complicadísimos de vender, poder liquidar tractores, ¿no? Salvo que estés en una zona agrícola, ¿no? Entonces, entender qué tan líquido es tu negocio, y esos son de los indicadores que los bancos miran para prestar. Oye, qué tan rápido en caso de que necesites dinero puedes vender. Oye, o tengo mucho dinero metido en acciones. Ok, pues saco esas acciones, las liquido y pago, ¿no? Puede ser más líquido, ¿no? Y también los fondos de maniobra, que es la diferencia entre los activos corrientes de la empresa y las deudas de corto plazo, también te permiten entender cómo estás, ¿no? Pues en el momento que tengas que pagar todo inmediatamente con tus activos, puedes cubrir. Si es mayor a 1, pues dices, pues estoy bien, o sea, puedo cubrir mis deudas de corto plazo. Si eres menor a 1, 0 menor a 1, Houston, we have a problem, ¿no? O sea, no vas a poder cubrir tus deudas de corto plazo en el caso que las necesites. Entonces, estos indicadores son derivados del análisis de su estado financiero. César, como regresando a la página anterior, el fondo de maniobra,
¿Cómo lo mides? O sea, tú dices su valor debe ser Ahorita mayor vamos a que el... mostrar cómo. O sea, Ah, voy a mostrar las fórmulas también. muchísimas gracias. Todo está fríamente calculado. ¿Cómo se ve que eres mi hermanita adoptiva? Porque si hubiera sido de real, pues ya le hubieras agarrado al toque. El ratio de la razón de endeudamiento del activo total te sirve para establecer una métrica del grado de endeudamiento de una empresa en relación al total de sus activos. Como vimos, ¿no? Pasivo total es, es lo que debes, ¿no? Y el activo total es lo que tienes. Entonces acá dices, por ejemplo, si esta razón financiera me dice que el pasivo total es 2 veces a tus activos total, dependiendo de la industria o un caso específico podría funcionar, pero si no, Houston, we have a problem, ¿no? Aunque liquides todos tus activos, no vas a poder pagar los pasivos sin necesitar pagarlos. Entonces, esto es un buen indicador y basado en eso también los bancos deciden o no prestarte. Oye, ¿qué pasa si te presto más dinero? Te voy a complicar más este indicador. O sea, no vas a pagarme a mí lo que te presten ni vas a poder, ¿no?, resolverte. Entonces, es uno de los indicadores importantes. Pasivo total entre activo total. Los ratios de solvencia. A la hora de calcular los ratios de solvencia, es importante realizar comparaciones con empresas del mismo sector, lo que comentaba Pedro, lo que comentaba Darío, y el mismo tamaño, ¿no? Ya que algunos sectores pueden tener una tendencia a tener unos ratios más elevados que otros. O sea, no puedes comparar el de una empresa de alimentos con el de una minera, ¿no? Se pueden conformar distintos, ¿sí? Porque están en distintos sectores. La razón de endeudamiento, el ratio de endeudamiento es el pasivo entre el patrimonio neto. El patrimonio neto es lo que tú posees, o sea, lo que es tuyo, ¿sí? Tu patrimonio dentro de la empresa y el pasivo. La razón de deuda es el pasivo entre activos. La razón de endeudamiento a largo plazo es el pasivo no corriente. Vimos que el pasivo no corriente es lo que debes a más de un año, ¿no? Préstamos a más de un año a largo plazo entre tu patrimonio neto, es decir, cuánto del pasivo no corriente vas a poder cubrir con lo que es tuyo dentro de la empresa, con lo que invertiste tú, con lo que metieron plata tus accionistas, ¿no? ¿Cuánto vas a poder cubrir de eso? Y la razón de apalancamiento financiero es en los activos contra el patrimonio neto, es decir, cuánto tu patrimonio neto, cuánto está apalancando de los activos de tu compañía, ¿no? Equipos, maquinaria, ¿no? Es un indicador que te permite entender eso. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Después todo esto se lo voy a compartir para que lo puedan leer cuando tengan insomnio, lo leen y se duermen al toque. También es otro propósito de esta presentación. Los ratios de liquidez. Los ratios de liquidez miden qué tan líquida es tu compañía, es decir, qué tan rápido tu compañía puede obtener dinero líquido, ¿no?, de tus activos. Una razón de liquidez o razón circulante es el activo corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente es lo que tenemos a menos de un año menos, y el pasivo corriente es lo que debemos de un año o menos, ¿no? O sea, un pasivo corriente, un préstamo a 6 meses es un pasivo corriente. Un activo corriente es caja y bancos, por ejemplo, lo que tienes en caja en tu empresa y lo que tienes en tus cuentas de banco, eso es un activo corriente. Entonces, esto es un Si acaso, ahí el test ácido es uno de los principales importantísimo. Análisis que el banco ve para prestarte dinero. O sea, eso, háblalo, bueno, tu contador te puede armar tus balances y lo primero que tienes que hacer es simplemente darte una mirada y con eso vas a sacar si vas a un banco, te van a dar o no te van a dar préstamo. ¿Por qué descuentas el inventario? El inventario en ese caso, porque el inventario es algo que tú puedes vender, ¿no? Para sacarle liquidez. Pero hay inventarios que quizás no son tan fáciles de vender, o puedes tener un número de inventario muy alto, pero te metes al inventario y ya son productos viejos, obsoletos, ¿no? Entonces que ya no lo vas a poder vender, que son mermas. Entonces son todas esas cosas. El test ácido te da realmente una lectura mucho más fuerte de cuánto, qué tanto de tus pasivos corrientes pueden ser cubiertos por el activo corriente que tienes. Y por eso descuentan inventarios, ¿no?, para tener una mejor lectura. Y las razones de caja es pues la caja más títulos financieros, que pueden ser acciones. O sea, la caja, lo que tienes pues en el banco, en la cuenta de banco, lo que tienes en tu oficina, ¿no?, en tu caja fuerte,
más acciones, por ejemplo, o bonos que tengas que puedas vender entre el pasivo corriente. Eso te da otra lectura. Esos son algunos ratios de liquidez. Y el fondo de maniobra es la parte del activo corriente de una empresa financiada con deuda a largo plazo, que es el pasivo no corriente. Se calcula mediante la diferencia entre el activo corriente y la deuda a corto plazo, que es el pasivo corriente. Entonces el fondo de maniobra es el activo corriente, es el fondo de maniobra y el pasivo no corriente. ¿Sí? Entonces un cachito. ¿Sí se entendió? Y aquí es, o sea, para no engañarlos, es el pasivo no corriente. Ya, listo. Ahora, les quería comentar algo después de escuchar toda la charla de César. Posiblemente vayan a haber unos curiosos que vayan a ver los estados financieros de sus empresas tecnológicas preferidas y se van a dar cuenta que no sirve para nada. ¿Por qué? Eso sí es curioso en algunas empresas tecnológicas, porque el valor de la acción va más en lo que se espera que pueda dar la empresa en un futuro que lo que está generando ahora, porque es investigación, y tú entras a su estado financiero y es pérdida, 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 y tú dices, oye, pero ¿para qué esta empresa está, si solamente lo analizas fríamente, está muerta? ¿Y cómo cotiza en bolsa? Está volando en bolsa. Pero ese es porque hay una expectativa de lo que, en la tecnología que está apostando esa empresa, en la capacidad que tienen sus CEOs, porque a nivel de empresas grandes, mucho valor le da el CEO de la empresa, que en un momento va a sacar su producto y toda esa pérdida se va a volver en utilidad. Amazon, por ejemplo. Amazon tú lo analizas en el 98, era una compañía que no debías haberle metido un solo sol a Amazon. Exacto. Y alguien 20 años después te dice, estabas loco, a Amazon le tenías que invertir, pero si leías Amazon, pues decía, pues es puro intangible, ¿no? O sea, pierde plata, es una burbuja Amazon. Muchos analizaron en el 98 que Amazon el 2000 se iba a venir abajo. O sea, ya mucho de eso de haber estado despedidos en el 2002 al 2003. La famosa burbuja.com. Burbuja.com. Era en ese tiempo yo quería ser el mejor técnico y no invertía en ninguna, lástima. Sí, sí, ese fue. Muchas compañías quebraron, de esas ¿no? Que todas pensaban de que se iban a ser millonarios con las compañías .com, o sea, compañías de internet, y varias de esas quebraron, o sea, miserablemente, ¿no? Y otras, pues les fue espectacular. El fondo de maniobra, miren, el fondo de maniobra es parte del activo corriente financiado con deuda a largo plazo, no corriente. Si es mayor a cero, el activo circulante sería mayor que el exigible en el corto plazo. Si es igual a cero, el activo circulante sería igual que el exigible en el corto plazo. Y menor a cero, el activo circulante será menor que el exigible en el corto plazo. O sea, son estas cosas para entender Houston, we have a problem, ¿no? En el escenario 2 y el escenario 3 tienes un problema, ¿no? O sea, no tienes el activo circulante suficiente para si alguien te viene a cobrar, ¿no? A exigir una deuda de corto plazo, no lo tiene. Entonces vas a tener que buscar un préstamo, vender algo, ¿no? Hacer algo para poder ser. Esto, por ejemplo, es muy importante en escenarios como la que tenemos ahorita, de que nos cae en un momento una tercera ola. A pesar de la vacuna, todo, no sabemos si de aquí a 4 meses sale una nueva variante que ninguna vacuna la puede parar. Entonces, los bancos o los inversionistas van a ver mucho esto en este momento, ¿no? En otros momentos, como que, ok, era un variable más de análisis, pero ahorita esto es muy importante. Si vas a invertir en una empresa, hay que chequear esto. O sea, si te llaman para, mira, mi empresa por la pandemia necesita liquidez, invierte, ok, pásame tus estados y chequeas cómo va. Ese es un parámetro. Por el tema, como le digo, que la pandemia, que no sabemos en qué momento puede salir una nueva variante y que puede cambiar todo el escenario. Entonces necesitas que la empresa pueda pagar lo que está debiendo para que se pueda por lo menos mantenerse en operación, ¿no? Son de las cositas que hay. Sí, y para pedir prestado a veces hay que
hay que ver qué cosa es relevante para el banco, ¿no? Que te va a analizar como para eso, maquillarlo, embellecerlo, ponerlo bonito, ¿no? Aquí les pongo como premio 28 ratios financieros para que se los aprendan para el siguiente sábado. Vamos a tomar examen. Los ratios de liquidez, los ratios de rotación, estos son importantes, ¿no? Rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, los ratios de rentabilidad operativa, los ratios de riesgo de negocio, los ratios de riesgo financiero, los ratios de estabilidad, los ratios de cobertura financiera y los ratios de control. ¿Sí? Y aquí abajo en este link tienen la descripción detallada de los ratios, ¿no? Y al que se porta bien le mando el 150 slides con la descripción de cada uno de ellos. Y aquí están los ratios, cómo se llaman cada uno. El ratio corriente, el ratio ácido, el ratio de liquidez absoluta, que ese es el ratio ácido sería en español, el ratio de efectivo, el ratio de rotación de inventarios, el ratio de cuentas por cobrar, el ratio de rotación del capital, ganancias por acción, por ejemplo, ¿no? El ratio de deuda sobre patrimonio, el ratio, ¿no?, de rotación de activos, son otros ratios que ya te miden en forma mucho más ampliada el comportamiento de tu compañía, ¿no? Esto es quizás para analistas mucho más sofisticados, ¿no? Que quizás un emprendedor de inicio, pero a medida que vas creciendo ya empiezas a interesarte en ratios más detallados, por ejemplo, de eficiencia operativa, ¿no? ¿No? El de rotación de inventarios. A un emprendedor que recién empieza difícilmente le voy a preguntar, oye, tu rotación de inventario, pues no he vendido nada y me pide la rotación de inventarios, pero ya si tienes 2, 3 años, ¿no?, en el negocio y todo, pues ya debes tenerlo claro, ¿no? Nos va a dar una foto de cómo se está comportando sus métricas. Ahora vamos a la proyección de ventas, que es la parte final, para cerrar esta sesión y ya puedan ir a dormir tranquilos después de estas cápsulas. Una proyección de ventas es un cálculo estimado, ¿no?, que puedes utilizar técnicas estadísticas, que permite conocer la previsión de ventas de una empresa en un periodo de tiempo futuro. Eso, por ejemplo, si en algunos casos cuando hemos hecho las preguntas a los emprendedores que han aprendido, oye, ¿tus ventas cómo se están comportando?, pues yo diría, sin ser exigente, que era de las partes más flojas de las presentaciones, ¿no? No te podían dar con certeza cómo estaban construyendo las proyecciones de ventas. A veces eran como una copia de lo que habías vendido el mes pasado. Y quizás era así o quizás era una cosa distinta, ¿no? Pero en esto, yo creo que en esta área de cómo proyectas tus ventas es una de las mayores áreas de oportunidad para presentar un negocio. Si no sabes cuánto vas a vender, ¿no?, primero mejor enfocarte, ¿no?, tener un detalle, y sobre todo que ahora tienes herramientas como Excel, ¿no?, que te pueden ayudar a hacer una proyección. Si ya eres un emprendimiento de varios años, puedes sacar más o menos, ¿no?, tus datos en Excel y proyectarlos, y si no, pues hay otros métodos, ¿no? ¿Cómo hacer una proyección de ventas? Si tu empresa está empezando, pues es complicado, ¿no?, saberlo. Ahí pues utilizas los focus group, ¿no?, o el método Delphi, ¿no? Vas preguntando al especialista más o menos cuando una empresa así de, mira, por aquí, por allá, y al final consensúas, sacas un promedio y dices, una empresa de ese tamaño debe vender tanto, ¿no? Cuando la empresa lleva poco tiempo activa, pues hay otras formas, ¿no? Utilizar el run rate, o ir recopilando información, y si la empresa ya lleva tiempo en el mercado, puedes utilizar técnicas cuantitativas que utilizan métodos estadísticos para proyectar, ¿no?, proyectar tus ventas. Eso cuando ya tienes cierto volumen de información y de datos. Los métodos cualitativos, el método Delphi, que es la recopilación de datos en un panel de expertos, ¿sí? Si a mí me preguntas, por ejemplo, cuánto debería vender una empresa de servicio de consultoría de tecnología en México, de tal, más o menos yo podría decir que soy un experto en eso. Te puedo decir, mira, así entre esto y esto más o menos puedes vender, ¿no? Basado en una serie. Si me preguntas de otra industria de minería, pues ni idea, ¿no? Y el focus group, no sé si han visto que cuando recibe una compañía lanza un producto, pues va a entrevista a personas del segmento al cual se va a dedicar el producto y todo, y va haciendo una serie de entrevistas, y basado en todas esas entrevistas y preguntas, pues sacan un lote y dicen, el producto se va a vender así,
hay que cambiarle estas características, este es el volumen esperado que podríamos vender, y basado en eso, pues empiezan a sacar sus proyecciones iniciales. Estos son los métodos cualitativos para hacer una proyección de ventas, cuando no tienes más datos. ¿Sí? Bueno, es un negocio Hubo un nuevo, caso muy disruptivo. conocido. Ay, disculpa, César. Hubo Sí, un no, caso no, muy por favor, no, conocido adelante. en Perú. Ustedes que son peruanos, ahí de acá, tú, de una marca de gaseosa, bueno, lo voy a decir, no es Inca Cola, que sacó al mercado un producto que era chicha morada, ¿sí? Ah, claro. Lamentablemente fue un fracaso. Esa marca es muy bien posicionada acá en el país, ¿no? Tiene más ventas que Coca-Cola a nivel mundial, como número uno. Pero ¿qué sucedió? Definitivamente no haber hecho una de estas prácticas correctas, ¿no? Como focus group, hizo que hiciera una gran inversión en un producto que finalmente fue un fiasco, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante, saber si es que el producto que el emprendedor va a sacar es del agrado del consumidor, porque así se puede ahorrar varios miles, cientos de miles de soles o de la moneda que el país, ¿no? Y dolores de cabeza. Imagínate, esa empresa hubiera venido a esta presentación, se hubiera ahorrado todo ese desastre, ¿no? Como este slide. Sí, a veces pasa Definitivamente, que estás hablando de empresas que que tienen se la está ceguera hablando, de taller, ¿no? Así como que piensan que él es un producto exitoso y hay que sacarlo, y la realidad los cachetea, pues, ¿no? o que nuestra empresa ya está focalizada en distintas partes del mundo, démosle que vamos a vender piedras. Eso es una gran mentira también. Ya, también. Ya. Bueno, O puede ser que vendas por eso son piedras. útiles los estudios de mercado, ¿no? O sea, por eso en muchas oportunidades Claro. las empresas se gastan su dinerito haciendo eso, estudio de mercado No sé para en qué antes. país era, no sé si en España, no sé en dónde. Era que una persona alguna vez fue a una playa en, no sé, en Asia, ¿no? Y empezó a agarrar esas piedritas, esos, como dicen en Perú, esos chungos, ¿no? Y pues y de repente los llevó a España, creo que era, y los empezó a vender. Y la gente les encantaba porque cada como piedra tenía un significado como espiritual y todo. Y empezó a hacer un negocio vendiendo piedras. O sea, pero obviamente se iba a Asia, ¿no? A una playa, ¿sabes? ¿No? Phuket, alguna de Tailandia, conseguir las piedras y llevaba, y en España se las compraban. O sea, era una piedra de 10 euros, ¿no? De $12 o más. Entonces, pues, sí se pueden vender piedras, pero hay que entender dónde está el mercado de gente que quiere vender piedras y cuál es la proporción del valor de las piedras que vas a vender, ¿no? También. Sí. Y los métodos cuantitativos de proyección, por ejemplo, la tasa media de crecimiento. Cuando la empresa lleva muchos años en funcionamiento, más o menos tienes una idea de cuánto vas a crecer anualmente. Oye, no, pues mi compañía y mi industria crece 5% al año, 6% al año. Ok, haces ese análisis 6% al año. ¿Cuáles son las líneas que más van a crecer? No, hay una que va a crecer 10, otra va a crecer 2, ¿no? Otra va a crecer 4. Entonces ya tienes un feeling como para poder desglosar ese crecimiento general de 6% entre todas tus líneas e incluso entre todas tus geografías o territorios. No todos los territorios van a crecer a la misma velocidad. Por ejemplo, en el sector de retail, una empresa puede crecer al 4% en tiendas totales, pero después a tiendas nuevas, ¿no? Pues creces más rápido porque recién tienen menos de un año, ¿no? Y en tiendas que tienen más de un año, pues estás creciendo a 4%, a 3%. Entonces, por eso tienen ese desglose de crecimiento total y después tienes crecimiento de tiendas que ya existían y de tiendas nuevas que abriste. Entonces te da un feeling, ¿no? Un feeling más preciso, ¿no? El método run rate se utiliza para pronosticar ventas en periodos específicos dentro del año. Utilizas promedios mensuales. Oye, vengo vendiendo, ¿no? De abril a junio vendo en promedio 5,000 unidades, ¿no? Ok, este año podríamos asumir ceteris paribus, que no cambió nada, que vamos a vender 5,000, 5,100, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Y esto también puedes analizar la estacionalidad. Estacionalidad es entender dentro de tu año en qué meses vas a vender más y en qué meses vas a vender menos, o en qué meses no vas a vender nada, como el emprendimiento de Darío, ¿no? En diciembre. Las medias móviles, eso te permite pues utilizar un método que vas utilizando los promedios, ¿no? Semanalmente o mensualmente para entender cómo se está comportando
comportando el crecimiento o caída de ventas. Se ha visto mucho, lamentablemente, los promedios móviles en temas pandémicos, ¿no? Para entender cómo está creciendo las curvas de contagios o cayendo. Entonces es lo mismo, pero para ventas, ¿no? Oye, vendo, no sé, diariamente, a ver, sácame el promedio móvil de los últimos 30 días, ¿no? O en los últimos 15 días. Y con eso se va moviendo, ¿no? Se va ajustando diariamente el promedio móvil y te permite entender el comportamiento de tus ventas. Eso es otro. Y la regresión lineal, que la regresión lineal es un poco la más que utiliza un Excel, ¿no? De hecho, en Excel tienen ahí unas lengüetas que en algún momento, si quieren, podemos hacer algún tipo de ejercicio para hacer utilizando regresión lineal, que es más simple. Utilizas la variable ventas y en la otra, pues, utilizas precio, utilizas volumen, ¿no? Entonces te puede dar una correlación. Ahí necesita tener datos más en detalle, ¿no? Tener un desglose, como para entender cuánto se debió a precio, cuánto se debió a volumen, cuánto se debió a geografía. Entonces estableces una curva lineal. Es decir, si le muevo acá, por ejemplo, si le bajo el precio, las ventas deben subir. No, eso sería como un supuesto lineal, una regresión lineal, ¿no? Que no siempre funciona así. Entonces, son de las cositas de los métodos cuantitativos de proyección de ventas que ya quizás en un futuro podamos seguir explorando, ¿no? Con proyección de ventas. Y bueno, preguntas y respuestas, quejas, dudas, consultas. Quejas con AIDA, dudas, consultas de este lado, por favor. Yo quería comentar allí que, bueno, ahí cuando en algunas oportunidades, o sea, si vas a pedir financiamiento, en algún momento dijiste tú, César, que al final, cuando estás haciendo, eso puede cambiar, ¿no? O sea, cuando estás iniciando, eso puede cambiar y eso es muy cierto. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me ha servido en varias oportunidades, o sea, que lo he visto y en asesorías que he dado desde el punto de vista de tecnología, algunas compañías nacientes, lo recomiendo es colocar un poco el market share, o sea, colocar un poco lo que sería ese pedacito del mercado, ¿no? Y a veces cuando estás haciendo esa proyección y el negocio es un tanto nuevo, eso sirve. Entonces, por ejemplo, bueno, no sé, voy a entrar en el mercado hay un emprendimiento acá que tiene un compañero que es de snacks. Eso en el mercado, qué sé yo, en Perú es de tanto en millones en ese sentido. Entonces, bueno, ahí ya uno, o sea, y esto lo voy a hablar como del lado de inversor, ahí ya uno tiene una idea, o sea, uno puede sacar, oye, es un mercado grande, ¿no? Y más si en algunas oportunidades no conoces acerca del tema. Por otro lado, de repente no se necesita gran detalle. O sea, a ver, de repente ese slide donde colocabas todo eso, me es importante hacer hincapié en ese sentido de decir a las personas que todo eso que mostrabas tampoco es a veces imprescindible mostrarlo, pero sí un detalle de cómo sería tu proyección, ¿no? Y dónde están los gastos, o sea, si hay slide de estos que es súper importante, porque eso le permite a uno entonces visualizar cuándo va a estar. Por otro lado, como se darán cuenta en muchas oportunidades, cuando uno está haciendo un emprendimiento, a veces no tienes capital, a veces en muchas oportunidades tienes el sueño, entonces es cuando surge el inversionista. Entonces, bueno, en algunos fondos de inversión, venture capital, porque hay distintas fases, ¿no? O sea, está el incubadora, que en realidad en muchos países hasta los gobiernos terminan dándote ese dinero, no esperan que se lo devuelvas. Después pasas a lo que sería como un emprendimiento de riesgo y así sucesivamente. Ellos lo que están esperando en algún momento es ser socio tuyo, ¿no? Y hacen varios, o sea, en realidad se hace, o sea, miran como por decirte, de 10 saben que uno va a servir, pero sí necesitan estas proyecciones y te la van a preguntar siempre. Eso es lo que ha expuesto César. Hago mucho hincapié en que sí vale la pena saber, o sea, uno tener una visión y que es necesario plasmarlo.
tanto cómo es el mercado, cuánto esperarías tú estar tanto en gastos, en activos, en pasivos, etcétera. O sea, hacer este análisis lo más completo, pues, o sea, ¿sabes? O sea, lo más completo que se puede hacer. Y si no es un inversor, un banco te va a estar pidiendo la misma información. O sea, esto de verdad para mí es muy provechoso. Sirve muchísimo este tipo de información, o sea, es muy completo y ayuda completamente cuando vas a hacer tu proyección o vas a mostrar. Es un poco también por algunos compañeros, ojalá muchos que quieren hacer emprendimientos, que si no han estado, pues, o sea, que vean esto porque vale la pena, ¿no? Tenerlo allí en cuenta. Es mejor saberlo y no usarlo que usarlo y no saberlo, ¿no? O sea, Sí. Ajá. Sí, y es parte de, incluso los estados financieros se usan para hacer un fine tuning, ¿no? de tu empresa, ¿no? Ver las áreas de oportunidad, de ahorro, de mejora, ¿no? Entender tendencias, entender mercados. Si no lo mides, pues realmente va a ser difícil, ¿no? Y si tú no lo tienes claro, el inversionista menos claro lo va a tener, ¿no? Pues mientras más claro, más control tengas de las variables de tu negocio, pues le das mucha más certeza y más certidumbre al inversionista que la persona que está pidiendo dinero sabe lo que está hablando, ¿no? Y sabe lo que está pidiendo. O sea, véanlo, ni me crean, pero véanlo cuando van a Shark Tank, o sea, los que se llevan el dinero y todo, es la gente que tiene mejor conocimiento y feeling de sus cifras, ¿no? Que las tienen al dedillo, y las proyecciones y todo, esos son los que tienen un alto rate de que obtengan inversión, y las que flaquean ahí, pues son las que habitualmente se los despachan, ¿no? Rápidamente, ¿no? Es importante conocer esto. Claro, y sobre todo que muchos emprendedores nuevos no tienen claro lo que les da el contador. O sea, te dice, mira, te entrego tus estados y es chino. O sea, no sé, o sea, tú lo miras, sí, le imprimió en papel de 100 gramos, está bonito, lo pongo en un cuadro, pero de ahí no sacan ninguna información. Así es. Si tú tienes, o sea, si tú manejas un negocio y sabes el tema de producción y contrataste un administrador y para que él maneje el negocio y tú quedarte solamente como accionista, o sea, poder sacar información de esto te da mucha ayuda, porque tú puedes pedirle una sesión de directorio, una sección para analizar por qué sigue en pérdida la empresa, le pides los estados financieros, ves que la utilidad bruta, o sea, la operación te está dando el mismo margen que tú asumes, pero cuando vas a gastos administrativos ves que está volando. Escarbas ahí, encuentras que el administrador se triplicó el sueldo y tú ni enterado estabas, y eso es lo que te está llevando a la quiebra la empresa, ¿no? Entonces, Sí, si sí, no de hecho, sabes dónde mirar, no sabes cómo claro. analizar, te dicen está en pérdida, y tú, oye, pero no sabes dónde está en pérdida. Claro. Por ejemplo, Carlos Slim, aquí, bueno, todo el mundo conoce al señor Slim. Pues tiene como o sea, es especialista en identificar empresas con problemas, va, les mete plata, ¿no? Las agarra, las reestructura, ¿no? Empieza a quitar la grasa, como dicen, ¿no? Vulgarmente en el léxico técnico financiero, las desgrasa y después las vende, ¿no? O sea, las valoriza, como dice Toño, quizás la empresa tiene mucho potencial a nivel de margen bruto, a nivel de core business, pero otro tipo de gastos están que la rompen, ¿no? En pedazos. Entonces llegan, refinancian, pagan, ¿no? Pagan anticipado, renegocian con bancos y todo, y al final entregan una empresa más saludable, con mejor administración, la cual se revaloriza. Al final recuperas lo que invertiste, o sea, quizás invertiste 10 millones de dólares y terminas recibiendo 20, ¿no? Cuando la vendes, o 15. No son ese tipo de cosas. Y todo eso parte, o sea, no es ciencia, todo es parte de saber analizar todos esos estados financieros. Lo primero, no sé si alguno de ustedes ha visto el programa El Socio de Marcus Lemonis. A mí me gusta mucho en lo personal, es ácido el tipo, ácido como el Lemonis que es, ¿no? Un limón, pero y lo primero que te dice, a ver, muéstrame tus números, cómo vinieron, ¿no? Y cuáles,
me acuerdo de un restaurante, oye, el costo de la carne, no, pues vamos a renegociar el costo de la carne, que es en tu negocio es el 60% de las ventas, ¿no? Y en la industria de alimentos debe ser el 41%, no debe pasar el 40%. Y ahí saca las cifras y dice, no, y si hacemos una ampliación del restaurante, ponemos más asientos y vemos la rotación y todo, vamos a poder meter más miles de dólares al año. No, o sea, te saca así la ecuación, pum, ahí está. O sea, y por eso te voy a invertir $500,000 y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y todos felices, todos contentos. O sea, está padre. A mí, en lo personal, a mí me ha ayudado un poquito para entender mucho más la racionalidad en el tema práctico, ¿no? A nivel de grandes empresas, pues es distinto, pero lo que aplica Lemonis, pues es finanzas básicas, ¿no? Conocer estados financieros, ver dónde están las áreas de oportunidad, ¿no? Porque el estado financiero te debe decir cómo estás, ¿no? Y por dónde. Entonces son de las cositas que creo que son importantes y relevantes de esta charla, que era el propósito, ¿no? Claro, sobre todo que en el programa que tú dices, eso se ve mucho en hay personas que al final queda evidente que la utilidad de la empresa solamente la está dando porque él está invirtiendo. O sea, ya lleva invirtiendo $1,000,000 y la empresa no termina despegando, que es lo que siempre nos pasa a los nuevos inversionistas. Nos encariñamos con nuestro hijito, el hijito nos saluda, no se baña, es una desgracia, pero para nosotros Y es es la feo maravilla. encima, claro, y Sí, nosotros lo no amamos. queremos aceptar eso, Claro. porque nunca lo analizamos así fríamente con números y le ponemos todo lo que debe ser. O sea, si tú ya comienzas a pensar en margen operativo y margen administrativo, te vas a dar cuenta de que hay un costo que siempre existe del administrativo que tienes que cargarlo. Mientras que no tengas esa forma de pensar así clara, bien diferenciada, siempre vas a pensar que el margen bruto es el margen de toda la operación, cuando nunca es así. Sí. Allí has visto, de hecho, en ese programa con Marcus Lemoni, muchos de los empresarios ahí, o sea, están al borde de la quiebra porque no tienen ni idea de principios básicos contables, o sea, no son incapaces de analizar lo que Lemonis hace muy simple, pues no, los tipos pues no tienen ni idea, o sea, ¿no? Más o menos, oye, alguien más, no se ven O las puede áreas ser también que las áreas de sea oportunidad. por lo que mucho hablan acá el japonés, ¿no? Las personas no deben de estarse preocupando por lo que les entra al bolsillo, sino por la forma como está escalonando ese dinero que entra al bolsillo, ¿no? Están con ¿no? Con el día, bueno, este mes recibí tanto, el mes pasado tanto, el proyecto más o menos es de acá a unos meses tanto, pero ¿de dónde salió? ¿Cómo está tu tema administrativo? ¿Cómo está tu tema contable? ¿Cómo están o sea, cómo estás haciendo que tu empresa No. crezca? Es un tema de estudio. Lemonis habla las 3 P. People, personas, producto y procesos. Esos son las 3 P. O sea, si tienes un buen producto, le metes un buen proceso y buenas personas y va a funcionar. O sea, es inequívoco esa ecuación. Si tienes un producto de porquería, por más que tengas un excelente proceso y buenas personas, quizás sea negocio, pero no lo va a hacer como teniendo un excelente producto, ¿no? Entonces está padre, esa de las 3 P está bueno. Es parte. Siempre, Y esto era lo que tenía para ustedes, chicos. No sé si alguien más tiene algunas preguntas, si no, no, para ir yo cerrando. comentario que siempre es bueno tener el financiero y el abogado que te ayude con todo, sobre todo el financiero que te ayude con esta parte para que estés claro y el abogado, bueno, si te metiste en un lío, pero si tienes unas deudas ahí medio feitas, pero en el caso de verdad es bien importante que te ayude a saber eso. No me acuerdo dónde fue que escuché que decían que los emprendedores en muchas oportunidades recibíamos el dinero y no sabíamos qué hacer, entonces era bueno tener este detalle o esto bien detallado, ¿no? O sea, porque... Como el contador en la lista de Schindler, ¿no? Y realmente el que lo hizo rico, millonario, fue el contador, ¿no? Porque Así Oscar de es. Schindler no tenía, se reventaba el dinero a lo loco, dándole regalos a los alemanes y corrompiendo gente, pero el contador judío era el que le llevaba las cuentas y hay que meter aquí y hay que meter acá. Él
como dicen en México, él le llevó adelante el changarro, ¿no? Como dicen aquí en México. Exacto. Por En algo, esto, por algo los judíos tienen fama, ¿no? Siempre, aunque sea en un chiste, sale el tema del judío, ¿no? Miles de Porque, años sí, con la claro, plata, pues algo claro. le saben los judíos. a veces es complicado, lo de los contadores a veces es complicado. Sí. Por ejemplo, en temas de programación, con grupos de programación, he visto varias empresas que a veces recibes porque puedes hacer un software y te dicen, bueno, te voy a hacer un pago adelantado, qué sé yo, $50,000, y estás iniciando, te saliste de tu trabajo, contratas a un grupo de amigos, etcétera. Lo vi hace como 2 años. Contratas un sitio, haces toda la programación, haces un montón de cosas, etcétera, y cuando te das cuenta te quedaste en cero y ni siquiera has entregado el software. Entonces, y así como eso hay muchísimas oportunidades. O sea, hay que estar claro y sacar de verdad esta proyección. Yo diría alguien que también, o sea, o apoyarte en eso, ¿no? Los contadores o las personas que sepan para. Creo que tienen un par de comentarios allí. Darío, ¿me puedes ayudar leyendo los comentarios? ¿Dónde están? Ay, mi Sí. lente. Por favor, hermanito. Dice, bueno, por ahí tiene uno, señor, todo muy importante Argentina información. campeón después de 28 años, ¿eh? En la Copa América, le ganó a Brasil 1-0. Wow. Para los que estaban pendientes. Seguramente más de uno estaba por allí viendo el juego y escuchando la presentación. Gracias por tu palabra, Roxana. ¿Qué sucede con el histórico? César Sánchez dice, ¿qué sucede con el histórico cambiado del 2020 y en esto solo son números y qué hay del feeling? No entendí. César, ¿podrías profundizar tu pregunta? Sí, mira, habla César Sánchez. En otra pantalla soy Gabriel Góngora, pero me llamo César Gabriel Sánchez Góngora para servirles. Entonces, ¿qué sucede con el histórico? O sea, el 2020 borró muchas empresas, Claro. ¿sí? Muchos históricos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si yo pido un crédito, por decirlo, ¿sí? Y me dices que, ¿cuál es tu pronóstico, ¿sí? Para esto, ¿sí? Si esa empresa no pudo avanzar mucho, ¿sí? Yo estoy en la empresa de lo que es desechables o descartables médicos, y ahí se elevó peor que cuando estaba, ¿cómo se llama? El Bitcoin, pero ahorita ya se está equilibrando, pero todavía sigue así. Entonces, esa es una de las preguntas, sí, que un día me dijeron, un proveedor nuevo me dijo, sí, pero ¿cuántas vas a vender de esto? Digo, dile a tu jefe que en el 2020, ¿qué pasó? Ahí ya ahorita estamos casi en cero, saber qué va a pasar ahorita, ¿sí? O sea, sí son muchos números, yo soy administrador, no me gusta la contabilidad, pero es necesaria, ¿sí? Es necesaria, ¿no? El nivel que nos das es un nivel muy elevado, gracias, y es muy bueno también saber para dónde vamos uno, ¿sí? Y que sí se necesita un contador. La mayoría de los contadores no son financieros, ¿sí? No tienen ese feeling, esa preparación que tú nos muestras, que Pedro nos muestra, que Darío, ¿no? Porque es bien importante que cuando estés haciendo una sesión con el cliente, tengas tú un tipo de negocio o una situación para que tú le des una aportación real o realista de lo que va a pasar, ¿sí? O haber leído mucho, inclusive en las series y todo esto. Otra de las situaciones es que si nada más es feeling, o sea, si es nada más números o feeling. ¿A qué me refiero feeling? ¿Sí? Yo también, estacionalidad yo pensé que todo el mundo, siempre había operaciones y todo el año había operaciones. No. Cuando hay vacaciones, la madre ya no se altera, el niño ya no se enferma, y entonces ya no hay hospitales, ya no hay choques, ya no hay nada, entonces baja todo. Entonces lo que es vacaciones de niños, vacaciones de diciembre y de Semana Santa o puentes, nadie va al hospital, hasta el chamaco de adentro se espera, ¿no? Sí, Hasta después de eso. Entonces, creo que también hay que ver eso de los feelings, ¿sí? Como tú también manejas eso, esa situación de intuición, como para dónde vamos, qué quiere este cliente, ¿sí? ¿A dónde vamos? Porque si nada más son números, sí, está bien que nada más seamos números,
pero que también qué está pasando con cada uno de mis componentes, de mis miembros en las empresas, porque como tú dices, hay empresas que las quiebran los mismos contadores porque son tranzas, ¿sí? Son tranzas. Entonces, cuando uno está manejándose, ¿sí? Yo manejaba playeras con Yazbek, que es los Saga, ¿sí? Los Saga Busali. Entonces, el contador ya menos se los lleva a la quiebra, pero ¿por qué no se da? La gente se debe de dar cuenta de qué está pasando con cada uno de sus empleados, su forma de vestir, su forma de esto, su forma del otro, ¿no? Cómo va cambiando, a dónde va, ¿sí? Entrar ahora a su Face para ver quiénes son nuestros empleados, inclusive quién es nuestro contador, ¿no? Entonces, esas son mis propuestas, o sea, mis preguntas y parte de lo que yo pienso, ¿no? Gracias. Sí, no, César, gracias por tu pregunta. También yo te diría que si en ventas sí hay temas de feeling, aun cuando ya con el avance tecnológico, el feeling se está reemplazando más con temas de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Como para poder proyectar con más precisión los números. O sea, no te digo que el input humano en ventas no deje de existir, sino que hay un efecto que se llama el famoso palo de hockey, ¿no? Que las ventas son todas planas, ¿no? Y de repente el último día del mes, ¡fluc!, se levantan, ¿no? Como un palo de hockey invertido. Y después vuelven a caer el primero del siguiente mes y plana, y el ¡plic! O sea, todo se concentra en el último día, la última hora del mes, ¿no? Es el efecto palo de hockey. Lo que sucede ahora con la inteligencia artificial aplicada a las ventas y a las finanzas es que toma información histórica y te siembra una proyección de ventas, ¿no? Y pues el vendedor puede decir, oye, yo en ese territorio voy a vender 200, pero la inteligencia artificial te dice, César, vas a vender 250. Ahora César dice, explica por qué tú estás poniendo 200. Quizás tú tengas la razón, pero la computadora basada en las tendencias y series de datos te dice 250. Entonces, eso está ayudando mucho, digamos, a evitar ese tipo de cosas. En el tema de las tranzas de los contadores, creo que pasa también porque el dueño del negocio conozca, ¿no? Conozca sus números, revise su estado. Ha pasado, yo empecé acabando la universidad como consultor de empresas, y pues sí, el tema de que habían empresarios en Perú que no tenían ni idea de los estados financieros, o sea, se los estaba cargando la crisis y nada, no sabían nada, ¿no? Entonces son de las cositas que uno, el ojo del amo engorda al caballo, ¿no? Creo que es la reflexión. Y sí, tienes razón, tranzas son tramposos, ¿no? Para otros países, ¿no? Siempre van a ver, y sobre todo pues el tema de tu contador, pues tienes que tener tú clarito los números, ¿no? Estar ahí en corto, o sea, que sepa de que sabes lo que está sucediendo, ¿no? Porque si lo dejas al contador que haga todo y no estás ahí, pues como dice, en arca abierta el justo peca, dicen, ¿no? Hay por ahí una frasecita que mi abuela siempre decía, en arca abierta el justo peca. Es correcto. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud de algún invitado o alguna persona? Una cosita ahí sí. Para César de lo que comentaba y un tanto de qué es lo que dice para César Sánchez y lo que comentaba César Dulón. En ese lo del contador es que es complejo, yo no sé cómo será en México, pero en los países, por lo menos en los que yo tengo experiencia, es complejo conseguir un buen contador y un buen abogado. Yo lo he hablado en varias oportunidades. Y bueno, un buen financiero, o sea, imagínate, ¿no? O sea, que te dé, que si tienes un excedente que te diga dónde realizar esas inversiones, eso es prácticamente imposible. De por sí valen bastante dinero hacer la contratación. Con ese perfil, claro. Sí, pero entonces lo que te dice César Dulón, es necesario hacer las búsquedas, ¿no? Y es necesario estar pendientes, y al final saber un poco. Y a medida que tú vas revisando ese tipo de cosas, te vas dando cuenta de que necesitas saber más y más y más, y te va interesando. A mí tampoco me gusta la parte de contabilidad, pero si no sabes de número, sea cual sea el emprendimiento, créeme que va a ser bien difícil. Vas a sufrir, claro. Bien difícil.
de verdad. Ujú, Eso te lo digo por experiencia propia, o sea, ujú. Una, Así es, sí. una Si buena, tienes un una buena, emprendimiento, no sabes vender y de finanzas estás frito. O claro, sea, estás frito. una buena política para, para poder llevar un control de tu empresa es pedirle a tu contador que te haga un balance trimestral. Con eso simplemente comparando cómo va en el año, te vas a dar cuenta si algo comenzó a funcionar mal. Y no esperar al final del año, cuando tú dices, oye, pero si vendimos tanto, pero no hay utilidad. ¿Cómo que no hay utilidad? ¿Dónde se fue? Y ahí comienzas a tratar de ajustar cuando apareces todo un año. Como te digo, puedes ver ahí rápidamente si tu margen de utilidad se mantiene, haciendo la división de cuántas ventas entre la utilidad neta y sacas ahí rapidísimo cómo está. O sea, si se Ah, mantiene ese promedio, estamos bien, pero si comienza a variar, entonces ya comienzas a entrar, ves tu utilidad bruta, ha cambiado o no ha cambiado, sí, cambió, ¿qué pasó? No, que la máquina se malogró, ¿y por qué no la han mandado a reparar? mantener, No, que se habían reparar. olvidado, que es allá. Entonces ahí tú Ah, entras a identificar los problemas. Pero es una forma sa- rápida de que tú te des cuenta. O sea, ah, tú puedes ver, la ¿sabes utilidad dónde he bruta se visto? mantiene. Sí, ¿Sabes sí, dónde he sí, visto, es eso. Toñito, quiénes son las personas, los dueños de negocio que son más vivos o para eso? Los que son medio sinvergüenzas. O sea, jefes así sinvergüenzas, ya sabes que esos son, le entran a todo, esos son los que están encima del contador como perros en el cuello del contador, porque saben, ¿no? De que les pueden hacer alguna tramposería. Pero habitualmente los empresarios honestos, tranquilos y todo, pues sí, más de uno pues ha sufrido de alguna trafa, como decimos en Perú, ¿no? De sus contadores, ¿no? Entonces, pero como dice, lo dice Toño, es muy buen tip, ¿no? El tema de tener un cierre trimestral para tener la foto y entender al menos los principales indicadores de tu negocio, ¿no? La rentabilidad del negocio, porque la mayoría pues empresarios agarran la empresa como caja chica, ¿no? Y me entró plata, pásame, ¿no? Que voy a comprarme el Mercedes-Benz o en la nueva casa, me voy de viaje y todo, y no controlan el negocio, ¿no? Y de repente, o sea, tu contador es bueno y todo, pero tú te estás cargando el negocio. El papá ya se retira al hijito de 20, 25 años y no, porque no, las noviecitas, que los carros y todo, y ya, y te quiebran la compañía en 2 años, y no tienen ni idea. Pero es muy importante ese tip de Toño, ¿no? De que tener una Claro, foto del estado financiero cada 3 meses para ver el comportamiento de las variables y tomar acciones correctivas, o sea, gestionar el negocio, ¿no? Si el negocio va bien, oye, qué bueno, ¿por qué va bien? Quizás no, nosotros no hicimos nada, ¿no? Gracias a Dios, pero si nos va mal, ¿qué tenemos que hacer para corregir, ¿no? La caída, ¿no? Son de las cositas, ahí se ve la muñeca y la gestión, pues, ¿no? De un negocio, ¿no? ahora, otra cosa que también te puedes dar cuenta ahí, ves tus estados financieros y todo está bien, pero no hay caja. Entonces entras a mirar tu flujo de caja y te das cuenta que en tu almacén pues te están levantando en peso. Estás comprando más mercadería de lo que deberías estar comprando. Entonces, oye, ¿qué pasó ahí? O simplemente la cajera se está quedando con la mitad de la plata que pasa por caja y tú no te das cuenta. ¿Qué es lo que normalmente pasa? En todos los países creo que hemos visto una noticia de que la cajera se levantó $200,000 y nadie se había dado cuenta. Y tú dices, oye, ¿cómo es posible que te saques $200,000 de una empresa y nadie se dé cuenta? Porque nadie verifica su estado. Todos dicen, todo está bien, estamos vendiendo, y nada más. Y al final del año o después de 2 años se dan cuenta de que le estuvo sacando todos los meses dinero y nadie se da cuenta. Y eso es básicamente porque no hay supervisión. Y es culpa nuestra. O sea, la gente hace eso porque nadie verifica. Si no mides, no cuantificas, no controlas. Es una regla básica. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga una inquietud? ¿Alguien más que quiera colaborar? Yo quiero pasar a la foto, pero ante todo, agradecerle a los invitados de todas las semanas, Pedro Guevara, Darío León, Darío Dulón, Pedro Guevara, Darío León, Rocío Marañón, muchísimas gracias. Y el día de hoy, sobre todo, César, agradecerte. Tu ponencia no solamente ha sido deslumbrante, sino que has podido enseñarles a muchas personas
a que no solamente tienes que tener una empresa, sino tienes que ponerla a un nivel en el que nos falta aprender muchas cosas. Y con todo lo que has mostrado el día de hoy, creo que a más de uno le ha quedado la tarea de decir, voy a revisar esta presentación, voy a armarme, voy a poderlo mejorar y voy a tratar de llegar al nivel que quiero llegar. Muchísimas gracias, César. Siempre te lo he dicho, estoy muy orgullosa de ti, te admiro, eres una